Excel es una herramienta especializada en el manejo de datos numéricos, pero también tiene funciones y comandos que nos ayudarán a manipular el texto. Es casi inevitable encontrarse con cadenas de texto en los datos de Excel porque es muy común tener encabezados de columna o nombres de ciudades o de clientes, así como direcciones o números telefónicos. Por esta razón, Excel tiene una amplia gama de funciones que nos ayudarán a trabajar con texto. Muchas de esas funciones las encontrarás en la pestaña Fórmulas dentro del listado de funciones de texto. Pero antes de adentrarnos con las fórmulas, quisiera aclarar algunos términos. Es importante que recuerdes que en la literatura de Excel, así como en este curso, frecuentemente encontrarás el término cadena en lugar de texto, o inclusive encontrarás ambas palabras juntas como cadena de texto, y también te encontrarás el término cadena de caracteres. Es importante que estés familiarizado con estos términos y que sepas que todos ellos se refieren a lo mismo. En todos los casos nos referimos a una secuencia de caracteres que puede ser la combinación de letras, números y símbolos. Dichas cadenas de texto pueden ser ingresadas en cualquier celda de la hoja, y cada celda puede contener hasta 32.000 caracteres, pero no te recomiendo en absoluto utilizar Excel para almacenar tal cantidad de texto. Por otro lado, hay ocasiones en las que necesitamos mostrar un texto para dar información adicional dentro de algún reporte. En esos casos donde el texto no forma parte de una tabla ni de los datos que estamos analizando, podemos utilizar un cuadro de texto en lugar de ingresar esa cadena dentro de una celda. Para hacerlo, debes ir a la pestaña Insertar y en el grupo Texto deberás elegir el comando Cuadro de texto y el puntero del ratón cambiará su apariencia y deberás hacer clic en la ubicación de la hoja donde quieres colocar el cuadro de texto y arrastrar el puntero del ratón para dibujar dicho cuadro. Al soltar el ratón podrás ver el cuadro de texto en pantalla y el cursor que nos indica que podemos ingresar cualquier carácter o cadena. Puedes pegar algún texto y también puedes arrastrar cualquiera de sus bordes para cambiar su tamaño. Al hacer clic en cualquiera de sus bordes podrás arrastrarlo para moverlo de posición. También podrás ir a la pestaña Formato para cambiar el color de relleno o el color del texto, así como otra serie de modificaciones que puedes aplicar al diseño. La ventaja de estos cuadros de texto es que nos permiten aumentar el tamaño del texto o disminuirlo sin afectar el ancho de las columnas o el alto de las filas de los datos. Solo debes considerar que la cadena que coloques en un cuadro de texto no podrá ser utilizada por las fórmulas de Excel, pero será suficiente para mostrar información adicional sin que cause problemas con los anchos de columna o el alto de las filas. Por último, debo recordarte que al ingresar un texto en una celda, Excel lo alineará automáticamente a la izquierda y ese es un método para saber que ha sido reconocido como un texto. Debajo de los datos ingresaré la letra A y verás que Excel la alinea a la izquierda. Por el contrario, al ingresar el número 7 será alineado a la derecha. Al ingresar la palabra Excel será alineada a la izquierda automáticamente porque ha sido identificada como un texto. Las clases de este módulo te enseñarán a trabajar con cadenas de texto que hemos ingresado en las celdas de nuestra hoja y aprenderás a manipular el texto adecuadamente y a hacer una gran variedad de tareas que serán de mucha utilidad en tu trabajo con este tipo de datos. En esta clase aprenderemos a comparar dos cadenas de texto para saber si son idénticas. En esta hoja puedes ver que tengo el nombre del mes enero en la celda A2 y en la celda B2 tengo el mismo nombre, pero con la diferencia que la primera letra está en mayúscula. El primer método que tenemos para determinar si dos cadenas de texto son iguales es utilizando el símbolo igual, es decir, el operador de igualdad. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual para iniciar la fórmula. Recuerda que todas las fórmulas de Excel comienzan con este símbolo, así que lo he ingresado para decirle a Excel que estoy por comenzar una fórmula. Enseguida ingresaré la referencia a la celda A2 y de nuevo el símbolo igual, pero en esta ocasión será interpretado por Excel como el operador de igualdad. Y finalmente ingresaré la referencia a la celda B2. Al pulsar la tecla Entrar obtendremos el valor verdadero, que nos indica que los valores en ambas celdas son iguales. Con este resultado podemos aprender que el operador de igualdad no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Para confirmar esta aseveración haremos la comparación de los valores de abajo, donde una palabra está toda en minúsculas y la otra en mayúsculas. En la celda C3 ingresaré el símbolo igual y enseguida la comparación de la celda A3 y la celda B3. Al pulsar Entrar obtendré el resultado verdadero, así que podemos concluir que el operador de igualdad no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Copiaré la fórmula de la celda C3 hacia abajo y verás que las filas inferiores también nos devuelven el resultado verdadero al comparar ambas columnas. Hay ocasiones en las que el operador de igualdad será suficiente para saber si una celda de texto es igual a la otra, pero si necesitas considerar las mayúsculas y minúsculas en dicha comparación, entonces es necesario utilizar la función igual.
En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función igual y abro paréntesis. Observa que Excel indica que esta función tiene dos argumentos y que son precisamente las cadenas de texto que queremos comparar. Como primer argumento ingresaré la referencia a la celda A2 y como segundo argumento colocaré la referencia a la celda B2 y al pulsar la tecla entrar obtendré el valor falso que nos indica que las cadenas de texto son diferentes. Esto nos quiere decir que la función igual sí hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, y es el método que debemos utilizar en caso de que necesitemos hacer dicha diferencia al momento de comparar las cadenas de texto. Ahora voy a arrastrar hacia abajo el controlador de relleno de la celda D2 para copiar la fórmula y observarás que la función igual solamente devolverá el resultado verdadero cuando ambas cadenas de texto son idénticas, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Si existe diferencia en una sola letra, entonces la función igual devolverá el valor falso. Como lo mencioné antes, hay ocasiones en las que no nos interesa detectar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, y en ese caso el operador de igualdad será suficiente, pero en aquellos casos en los que necesites detectar cualquier diferencia en mayúsculas y minúsculas, entonces deberás utilizar la función igual. Antes de terminar esta clase quiero mostrarte que hay ocasiones en las que los espacios en blanco pueden darnos un problema al momento de comparar cadenas de texto. En la celda A6 ingresaré la palabra enero en minúsculas y enseguida en la celda B6 volveré a ingresar la misma palabra pero agregaré un espacio en blanco al final. Al pulsar entrar Excel autocompletará las fórmulas de la derecha y en este caso ambas nos dan el valor falso porque efectivamente las cadenas son diferentes por el espacio en blanco que tiene la segunda palabra. Esto podría convertirse en un problema real cuando trabajamos en Excel porque visualmente es imposible saber que la segunda cadena de texto tiene un espacio en blanco al final. Si solo evaluamos las celdas por lo que vemos en pantalla, podríamos pensar que hay un problema con la fórmula de Excel. Muchos usuarios se enfrentan con este problema, especialmente cuando los datos provienen de otra persona o de otro sistema, donde inadvertidamente se han insertado espacios en blanco o espacios dobles en las cadenas de texto. En la próxima clase aprenderemos cómo remover esos espacios en blanco, lo cual será una práctica muy saludable antes de hacer cualquier comparación entre cadenas de texto. Cuando trabajamos con cadenas de texto en Excel, es importante validar que dichas cadenas contienen espacios simples y que en los extremos del texto no existen espacios en blanco adicionales. Podemos lograr fácilmente esta tarea utilizando la función espacios, la cual removerá todos los espacios de texto excepto los espacios individuales entre palabras. El único argumento de la función espacios es la cadena de la cual deseamos quitar los espacios adicionales. En esta hoja de Excel tengo varias cadenas de texto en la columna A. En algunas de ellas puedes notar que tenemos varios espacios entre las palabras, y hay algunas cadenas de texto que tienen espacios al principio. Para observar claramente la diferencia que existirá después de remover esos espacios adicionales, he utilizado la función largo en la columna B con la cual podremos saber la cantidad de caracteres de cada una de las cadenas. En la columna C, en la celda C2, ingresaré el símbolo igual y enseguida la función espacios y abriré paréntesis. Excel muestra la ayuda para esta función y podemos ver que solo requiere de un argumento y que es la cadena de texto a la cual removeremos los espacios adicionales. Así que ingresaré la referencia a la celda A2, cierro el paréntesis y pulso la tecla entrar. En este momento, la cadena de texto que se muestra en la celda C2 ya no tiene los espacios adicionales, y aunque puede ser difícil de percibir visualmente, podemos comprobarlo al contar de nuevo la cantidad de caracteres de esta cadena de texto. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función largo, y como argumento ingresaré la referencia a la celda C2 y al pulsar la tecla entrar obtendremos la cuenta de caracteres de esta nueva cadena de texto. Puedes notar que la nueva cadena tiene solamente 43 caracteres, mientras que la cadena original tiene 51 caracteres, lo cual nos indica que la función espacios ha removido varios espacios adicionales. Para remover los espacios del resto de cadenas, haré doble clic en el controlador de relleno de la celda C2 y se copiará la fórmula hacia abajo. En varias de las cadenas podrás detectar visualmente los cambios hechos por la función espacios, pero para confirmar dichos cambios haré doble clic en el controlador de relleno de la celda D2 y con esto obtendremos la longitud de cada una de las nuevas cadenas de texto. Puedes ver que en todos los casos la longitud de la nueva cadena de texto es menor que la original, lo cual nos confirma que la función espacios ha removido aquellos espacios adicionales y solamente ha dejado espacios simples entre palabras. Recuerda utilizar la función espacios cada vez que quieras asegurarte que una cadena de texto no tiene espacios en blanco en los extremos o espacios adicionales entre palabras.
En determinadas ocasiones nos vemos en la necesidad de repetir caracteres en Excel, y eso lo podemos lograr con la función repetir, la cual tiene dos argumentos. El primer argumento de la función es el carácter o cadena de texto que deseamos repetir, y el segundo argumento es el número de veces que se repetirá el primer argumento. Para entender la manera en que trabaja esta función, haremos algunos ejemplos. En la celda A1 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función repetir, y abro paréntesis. Como primer argumento ingresaré la letra C, encerrada en comillas dobles. Recuerda que las cadenas de texto dentro de las fórmulas siempre deben indicarse entre comillas dobles. Como segundo argumento de la función ingresaré el número 3 para indicar que quiero repetir 3 veces este carácter. Al pulsar entrar verás en pantalla que Excel ha repetido 3 veces la letra C. En la celda A2 ingresaré de nuevo la función repetir, pero en esta ocasión ingresaré la palabra Excel como el primer argumento y le pediré que la repita 2 veces y la función nos devolverá una cadena de texto compuesta por la palabra Excel repetida 2 veces. Como puedes ver, el uso de la función repetir es muy sencillo y a continuación te mostraré 2 ejemplos en los que podemos utilizarla. Activaré la hoja 2 del libro y en la primera columna observarás una lista de nombres cuya longitud es diferente. Lo que debemos hacer es generar una cadena de texto para cada nombre que tenga exactamente 20 caracteres y los espacios faltantes los debemos rellenar con un asterisco. Por ejemplo, la celda A2 tiene el nombre Luis que consta de 4 letras. Por lo tanto, la cadena final debe ser el nombre Luis seguido de 16 asteriscos para tener un total de 20 caracteres. En la práctica es común generar este tipo de cadenas de ancho fijo para enviar la información a otro sistema que lo requiere en dicho formato, o hay ocasiones en las que necesitamos generar este tipo de cadenas para imprimirlas en plantillas que requieren este arreglo. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual seguido de la referencia a la celda A2, ya que lo primero que necesito en esta cadena es el nombre ubicado en la columna A. Enseguida ingresaré el símbolo ampersand, que me permite concatenar otra cadena de texto, y enseguida ingresaré la función repetir y como primer argumento colocaré el asterisco encerrado en comillas dobles. Solo como ejemplo ingresaré el número 5 como el segundo argumento y al pulsar entrar tendremos el nombre seguido de 5 asteriscos. Pero este no es el resultado que estamos buscando, sino que queremos que la fórmula nos devuelva una cadena de 20 caracteres para cualquiera de los nombres de la lista. Eliminaré el número 5 y ahora quiero que pongas atención porque en lugar de dicho número voy a ingresar otra función que me ayudará a calcular la cantidad de veces que se debe repetir el asterisco. Meditemos un poco sobre la manera de obtener dicho número. Lo que sabemos es que la cadena debe ser siempre de 20 caracteres, y si el nombre Luis tiene 4 letras, entonces necesito 16 asteriscos para llegar a los 20 caracteres. Esos 16 asteriscos los podemos obtener al restar la longitud del nombre de los 20 caracteres que debe tener la cadena de texto, y de esa manera podremos crear la fórmula. Ingresaré el número 20 porque esa es la longitud máxima de la cadena de texto que necesitamos y enseguida ingresaré el símbolo de resta y le voy a descontar la cantidad de letras del nombre y para eso utilizo la función largo y como argumento ingresaré la referencia a la celda A2. En el caso de Luis, la función largo devolverá el número 4 porque está compuesto de 4 letras y al restarlo del número 20 obtendremos el número 16. De esa manera la función repetir sabrá que debe repetir el asterisco 16 veces. Al pulsar entrar obtendremos el nombre Luis seguido de 16 asteriscos. Antes de continuar, debo explicar un poco más sobre la fórmula que acabamos de crear, ya que para algunos usuarios podría ser nuevo el hecho de que he utilizado una función dentro de otra función. A este concepto se le conoce como anidación de funciones y se refiere al hecho de utilizar una función dentro de otra. Por ejemplo, sabemos que la función repetir acepta solo 2 argumentos. El primero es la cadena de texto que se va a repetir y el segundo es la cantidad de veces que se repetirá. En nuestro ejemplo, queremos crear una fórmula que se adapte a cualquier nombre, así que en lugar de ingresar un valor fijo, utilizo la función largo para calcular la cantidad de letras que tiene el nombre de la celda A2 y restarlo del número 20, que es el máximo de caracteres para la cadena de texto que quiero generar. La función repetir sigue teniendo 2 argumentos, pero su segundo argumento es calculado por otra función. De esta manera creamos una fórmula que se adaptará a cualquier otro nombre. Puedo copiarla hacia abajo y en todos los casos obtendremos una cadena de 20 caracteres.
En la celda C2 ingresaré la función largo y le pediré la longitud de la cadena de la celda B2 y obtendré el número 20. Al copiar esta fórmula hacia abajo podrás observar que todas las cadenas de texto son de 20 caracteres, lo que quiere decir que la función repetir junto con la función largo nos han ayudado a rellenar los espacios faltantes con un asterisco. El segundo ejemplo que te mostraré con la función repetir está en la hoja 3 de este libro. Aquí puedes ver una lista de productos y cada uno tiene la cantidad de artículos que han sido vendidos. En este ejemplo utilizaremos la función repetir para crear una especie de gráfico dentro de una celda y para eso repetiremos el carácter pipe por su nombre en inglés y que representa una barra vertical que generalmente podrás acceder en tu teclado pulsando alguna combinación de teclas. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual seguido de la función repetir y como primer argumento colocaré el carácter pipe. Ingresaré comillas dobles y aquí es donde debes ingresar la combinación de teclas para ingresar dicho carácter, pero si no lo encuentras por ningún lado, entonces puedes pulsar la combinación Alt 124 y se insertará el carácter pipe. Solo debes asegurarte de utilizar el teclado numérico para ingresar esta combinación. Cerraré las comillas dobles y como segundo argumento ingresaré la referencia a la celda B2 que tiene la cantidad de artículos que se han vendido. Si dejo la referencia tal como ahora, la función repetir insertará más de 600 veces el carácter pipe y la cadena se extenderá muchas columnas a la derecha. Por esa razón voy a hacer una división entre 10 para que sea solamente una escala del valor real. Al pulsar la tecla entrar verás que la línea vertical se repite varias veces representando el valor de la celda B2. Enseguida iré a la pestaña Inicio y elegiré el tipo de fuente Arial Narrow y cambiaré el color de la fuente a naranja. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda C2 y la fórmula se copiará hacia abajo y tendremos una representación gráfica de cada uno de los valores de la columna B y con esto podemos saber fácilmente que el producto 3 es el que tiene la mayor cantidad de artículos vendidos y por el contrario el producto 8 es el que tiene menos artículos vendidos. Esta técnica era ampliamente utilizada antes de que existieran los minigráficos o las barras de datos del formato condicional, pero es una buena alternativa para utilizar en tus hojas de Excel y crear una especie de barra dentro de una celda utilizando la función repetir. En este ejemplo he utilizado la barra vertical, pero puedes experimentar con cualquier otro carácter que te ayude a crear una representación gráfica de los datos. Excel tiene 3 funciones que nos ayudarán a extraer caracteres de una cadena de texto. Las primeras 2 funciones nos permiten indicar un número específico de caracteres, ya sea del principio de la cadena o del final. La función izquierda devolverá un número especificado de caracteres ubicados al principio de una cadena de texto. Esta función tiene 2 argumentos. El primero de ellos es la cadena de texto que estamos evaluando y el segundo argumento es la cantidad de caracteres que necesitamos obtener. Por ejemplo, para obtener las primeras 5 letras de la cadena de la celda A2 ingresaré la siguiente fórmula. Símbolo igual, la función izquierda, y como primer argumento ingresaré una referencia a la celda A2 seguida del número 5 como el segundo argumento de la función. Al pulsar entrar obtendré la palabra Excel, que son precisamente las primeras 5 letras de la cadena de la celda A2. Por el contrario, la función derecha nos permite obtener un número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Si quiero obtener la palabra Microsoft, en la celda C2 ingresaré la función derecha y como primer argumento colocaré la referencia a la celda A2 y enseguida ingresaré el número 9, que es la cantidad de caracteres de la palabra Microsoft, y al pulsar la tecla entrar obtendremos dicha palabra. Como puedes ver, con estas funciones es muy fácil obtener caracteres del principio o del final de una cadena de texto. Pero ¿qué pasa si queremos extraer caracteres que se encuentran en medio de la cadena? Para esos casos tenemos la función extrae, la cual tiene 3 argumentos que nos ayudarán a extraer cualquier carácter de una cadena de texto. El primer argumento de esta función es la cadena de texto que será evaluada, y el segundo argumento es la posición del primer carácter que vamos a extraer, y finalmente el tercer argumento es la cantidad de caracteres que serán devueltos. Por ejemplo, si quiero extraer la palabra hoja del texto de la celda A2, en la celda D2 ingresaré la función extrae y como primer argumento colocaré la referencia a la celda A2 y enseguida debo decirle a la función la posición del primer carácter que voy a extraer. El primer carácter de la cadena es la letra E de Excel y si seguimos contando llegaremos a la posición 13 que es la letra H y por lo tanto ese será el segundo argumento de la función extrae. El último argumento de la función es la cantidad de caracteres a devolver, es decir, la longitud de la palabra hoja, y que son 4 caracteres, y ese será el valor del tercer argumento. Al pulsar la tecla entrar obtendremos la palabra hoja en la celda D2.
Muchos usuarios de Excel que comienzan a utilizar la función extrae cometen el error de ingresar la posición inicial y la posición final de la cadena de texto que quieren extraer. Debes recordar que se debe ingresar la posición inicial seguida de la cantidad de caracteres que queremos extraer. Hagamos algunos ejemplos adicionales con esta función. Activaré la hoja 2 del libro y verás una cadena de texto en la celda A2, de la cual voy a extraer las palabras acción y siempre en la celda B2 y C2 respectivamente. Comenzaré con la primera fórmula en la celda B2 para extraer la palabra acción. Ingresaré el símbolo igual y la función extrae seguida de un paréntesis. El primer argumento es la cadena de texto que vamos a evaluar, así que ingresaré la referencia a la celda A2. El segundo argumento es la posición inicial de la palabra que vamos a extraer, y en nuestro ejemplo la palabra acción comienza en la posición 10, y por lo tanto ese será el segundo argumento. Y finalmente debo ingresar la cantidad de caracteres a extraer. La palabra acción tiene 6 caracteres, por lo que ese será el tercer argumento de la función. Al pulsar la tecla entrar obtenemos la palabra acción en la celda B2. Ahora vamos a extraer la palabra siempre en la celda C2. Ingresaré la función extrae y de nuevo el primer argumento será la referencia a la celda A2. Y el segundo argumento será el número 24, que es la posición de la letra S de la palabra siempre. Finalmente, el tercer argumento será el número 7 porque esa es la cantidad de caracteres que vamos a extraer y al pulsar entrar obtendremos la palabra siempre. Recuerda que tenemos disponibles las funciones izquierda y derecha para extraer una cantidad determinada de caracteres de los extremos de una cadena. Y también tenemos la función extrae que nos permite obtener caracteres que se encuentran en cualquier posición de una cadena. La función encontrar nos ayudará a localizar la posición inicial de un carácter o de una palabra dentro de una cadena de texto. Esta función tiene 3 argumentos. El primero de ellos es el texto que deseamos encontrar y el segundo argumento es la cadena de texto donde se realizará la búsqueda. El tercer argumento nos permite indicar el carácter a partir del cual se iniciará la búsqueda. Este argumento es opcional y si lo omitimos, la búsqueda se hará desde el principio de la cadena. Hagamos algunos ejemplos con esta función para aprender a encontrar una palabra dentro de una cadena de texto. En esta hoja tengo un texto en la celda A2 y quiero encontrar la posición de la palabra datos. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función encontrar, y como primer argumento ingresaré la palabra datos encerrada en comillas dobles. El segundo argumento es la cadena donde se hará la búsqueda, así que ingresaré la referencia a la celda A2. Voy a omitir el tercer argumento de la función y automáticamente se realizará una búsqueda desde el principio de la cadena. Al pulsar entrar obtendremos el valor 5, que nos indica la posición de la primera letra de la palabra datos. De esta manera la función encontrar nos devuelve la posición inicial de la palabra. Voy a activar la hoja 2 del libro porque vamos a construir una fórmula que nos ayude a encontrar cualquier palabra dentro de una cadena de texto. Y para eso dedicaremos la celda D1 para indicarle a Excel la palabra que queremos encontrar. Ingresaré la palabra datos y en la celda inferior ingresaré la siguiente fórmula. Símbolo igual seguido de la función encontrar. Y como primer argumento indicaré la referencia a la celda D1, la cual contiene la palabra que vamos a buscar. Como segundo argumento ingresaré la referencia a la celda A2, que es la cadena donde se realizará la búsqueda. Al pulsar entrar obtendré la posición 5 para la palabra datos. Enseguida activaré la celda D1 y cambiaré la palabra por tabla. Y al pulsar entrar, la fórmula de la celda D2 hará automáticamente la nueva búsqueda y nos devolverá la posición 36. Volveré a editar el valor de la celda D1 e ingresaré la palabra Excel teniendo cuidado de colocar la primera letra en mayúscula, tal como aparece en la cadena de texto de la celda A2, y al pulsar entrar obtendré la posición 45. He mencionado que es importante colocar la letra E mayúscula porque la función encontrar es sensible a mayúsculas. Si vuelvo a editar el valor de la celda D1 e ingreso la palabra Excel en minúsculas, al pulsar entrar la función encontrar devolverá el error valor porque no encontrará dicha palabra. Con esto hemos aprendido 2 cosas. Cuando la función encontrar no encuentra la palabra o caracteres que le hemos indicado, entonces devolverá el error valor. También hemos aprendido que la función encontrar es sensible a mayúsculas y minúsculas, y por lo tanto deberás poner atención en el uso de mayúsculas en el primer argumento de la función. En el último ejemplo de esta clase te mostraré cómo podemos encontrar la segunda ocurrencia de una palabra utilizando la función encontrar, y para eso utilizaremos la cadena de la celda A2 que contiene la palabra texto 2 veces.
En la celda D1 ingresaré la función encontrar y como primer argumento ingresaré la palabra texto encerrada en comillas dobles, y el segundo argumento será la referencia a la celda A2. Omitiré el tercer argumento y eso hará que la función realice la búsqueda a partir del inicio de la cadena. Como resultado obtenemos la posición 16, que se refiere a la primera palabra texto que aparece en la cadena. Para encontrar la segunda aparición de la palabra texto, en la celda D2 ingresaré la función encontrar, y de nuevo le pediré que busque la palabra texto en la cadena de la celda A2, pero en esta ocasión vamos a utilizar el tercer argumento de la función y colocaré la referencia a la celda D1, la cual contiene la posición de la primera aparición de la palabra, y le sumaré el valor 1 de manera que la función comience a buscar después de la primera aparición de la palabra texto. Al pulsar la tecla entrar obtendremos la posición 39, que es la posición en la que empieza la segunda aparición de la palabra texto dentro de la cadena de la celda A2. Esta tarea la he realizado con dos fórmulas. En la celda D1 obtuvimos la posición de la primera aparición de la palabra y en la celda D2 la posición de la segunda aparición, pero es totalmente factible hacer lo mismo en una sola fórmula utilizando la anidación de funciones. Si observas la fórmula de la celda D2, su tercer argumento hace referencia a la celda D1 para obtener la posición de la primera aparición de la palabra. Podemos reemplazar esa referencia a la celda D1 con la fórmula indicada en dicha celda, y de esa manera tendremos una sola fórmula para realizar el cálculo. En la celda D3 crearemos esa única fórmula. Ingresaré el símbolo igual y enseguida la función encontrar, y como primer argumento la palabra texto encerrada en comillas dobles. Como segundo argumento colocaré la referencia a la celda A2. Ya que quiero que la búsqueda comience después de la primera aparición de la palabra, volveré a ingresar la función encontrar y le pediré que busque la palabra texto dentro de la cadena de la celda A2 y al cerrar el paréntesis le sumaré el valor 1. Finalmente cerraré el paréntesis de la primera función encontrar y pulsaré la tecla entrar para obtener el resultado. Resolvamos esta fórmula de una manera gráfica para entender lo que hace Excel. Tal como cualquier operación aritmética o cálculo en Excel, siempre se comienza resolviendo los cálculos interiores de una fórmula, es decir, de adentro hacia afuera. En nuestro ejemplo, la función encontrar, que forma parte del tercer argumento de la primera función, es la que se resolverá primero. En este caso, Excel devolverá la posición 16 que corresponde a la posición de la primera palabra texto. Enseguida se suma el valor 1 para entonces realizar una búsqueda, pero en esta ocasión será a partir de la posición 17, y la función encontrar devolverá la posición de la segunda aparición de la palabra texto. De esta manera, la anidación de la función encontrar nos permite buscar la segunda ocurrencia de una palabra sin la necesidad de utilizar dos fórmulas. Te recomiendo practicar con ambos métodos para que te familiarices con el uso de esta función. Lo que no puedes olvidar de esta clase es que la función encontrar nos ayuda a obtener la posición inicial de una palabra dentro de una cadena de texto, y solamente utilizaremos su tercer argumento cuando necesitemos pedirle que realice una búsqueda a partir de una posición diferente del inicio de la cadena. En las dos clases anteriores aprendimos a extraer caracteres de una cadena de texto con la función extrae, y también aprendimos a encontrar una palabra con la función encontrar. En esta clase utilizaremos ambas técnicas para localizar algún dato dentro de una cadena de texto para poder extraerlo. En esta hoja tengo algunos datos de números telefónicos y como puedes ver algunos de ellos están mezclados con otras palabras, pero vamos a extraer la información para crear una base de datos con dichos números. En la columna C colocaré el código de área y en la columna D pondré el número telefónico. Es importante advertirte que, para este ejemplo, la información cumple con algunos requisitos previos, como el hecho de que el código de área siempre está rodeado por paréntesis, y todos los números están formados por 7 dígitos separados por un guión medio. La primera fórmula será para extraer los 3 dígitos del código de área. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la función extrae. Recuerda que esta función tiene 3 argumentos. La cadena de texto es el primero de ellos y por lo tanto ingresaré la referencia a la celda A2. El segundo argumento es la posición del primer carácter que vamos a extraer y el tercer argumento es la cantidad total de caracteres. Comencemos con el segundo argumento. Puedes observar que en todos los casos el código de área comienza después del primer paréntesis. No podemos indicar un valor fijo para la posición del paréntesis porque en cada cadena de texto tiene una posición diferente y la función encontrar nos ayudará a obtener dicha posición.
Ingresaré la función encontrar y abriré el paréntesis para indicar los argumentos de esta función, y el primero de ellos es el texto que vamos a buscar. Abriré las comillas dobles e ingresaré el paréntesis que estamos buscando. Cerraré las comillas dobles y como segundo argumento ingresaré la cadena de texto donde se realizará la búsqueda, y por lo tanto ingresaré la referencia a la celda A2 y cerraré el paréntesis. Recuerda que el tercer argumento de la función encontrar es opcional y cuando no es ingresado se hace una búsqueda desde el principio de la cadena. De esta manera la función encontrar nos devolverá la posición del primer paréntesis, pero recuerda que necesitamos la posición del primer dígito del código de área, así que al resultado de la función encontrar le sumaré el valor 1 para obtener la posición del primer dígito del código de área. La función encontrar nos está ayudando a calcular el segundo argumento de la función extrae y solo nos falta indicar el tercer argumento de la función extrae, que es la cantidad de caracteres que necesitamos obtener. Y en este caso es el valor 3 porque todos los códigos de área se componen de 3 dígitos. Finalmente cerraré el paréntesis de la función extrae y al pulsar entrar obtendremos el número 573 que corresponde al código de área de la cadena de texto de la celda A2. Arrastraré hacia abajo el controlador de relleno de la celda C2 para copiar la fórmula y obtendremos los códigos de área de cada una de las cadenas de texto de la columna A. En esta fórmula hemos utilizado la función encontrar para ubicar un carácter como el paréntesis, el cual está presente en todas las cadenas de texto y nos ayuda a encontrar la posición de los dígitos del código de área para obtenerlos con la función extrae. Ahora crearemos la fórmula para obtener el número telefónico, y debo decirte que existen al menos dos alternativas. Podemos obtener la posición del paréntesis que cierra el código de área y a partir de ahí extraer el número completo, pero también podemos obtener la posición del guión medio y eso es precisamente lo que haré con esta fórmula. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función extrae y como primer argumento la referencia a la celda A2. Para el segundo argumento ingresaré la función encontrar y su primer argumento será el guión medio encerrado en comillas dobles. El segundo argumento de la función encontrar será la referencia a la celda A2 donde realizaremos la búsqueda y cerraré el paréntesis. Puedes observar que el número telefónico comienza con 3 posiciones a la izquierda del guión medio, así que al resultado devuelto por la función encontrar le restaré el número 3 para llegar a la posición del primer dígito del número telefónico. Lo único que nos falta es indicar el tercer argumento de la función extrae, y que es la cantidad de caracteres que vamos a extraer, y para el caso de los números telefónicos es el número 8. Finalmente cierro el paréntesis que corresponde a la función extrae y al pulsar la tecla entrar obtendremos el número completo. Al copiar la fórmula hacia abajo obtendremos los números de todas las cadenas de texto de la columna A. Las dos fórmulas que hemos creado utilizan la misma técnica y que implica el uso de la función encontrar para ubicar algún carácter dentro de la cadena de texto que posteriormente nos ayudará a obtener el inicio de los caracteres que vamos a extraer con la función extrae. Anteriormente mencioné que para extraer el número telefónico teníamos dos alternativas y en la hoja 2 de este libro encontrarás esa otra alternativa. La única diferencia con el primer ejemplo es que he utilizado la función encontrar para obtener la posición del paréntesis que cierra el código de área y a ese resultado le sumo 2 posiciones para indicar a la función extrae el inicio del número telefónico. Revisa las fórmulas de ambos ejemplos y practica esta combinación de funciones que será de mucha utilidad para encontrar y extraer información importante de tus cadenas de texto. Cuando tienes texto que contiene alguna palabra o carácter que deseas corregir o reemplazar, puedes utilizar la función sustituir o también podrás utilizar el comando reemplazar. Y en esta clase revisaremos ambos métodos. En la columna A de esta hoja tengo una serie de cadenas de texto donde quiero reemplazar el año 2016 por el año 2017. En lugar de hacer el cambio en cada cadena de texto, podemos utilizar la función sustituir de la siguiente manera. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función sustituir. Esta función tiene 4 argumentos y como primer argumento ingresaré la referencia a la celda A2 porque ahí se encuentra la cadena de texto que será evaluada. El segundo argumento de la función sustituir es el texto original que queremos sustituir. Para nuestro ejemplo ingresaré el número 2016 entre comillas dobles porque ese es el texto que necesito cambiar. El tercer argumento es el texto nuevo, es decir, el texto con el que deseamos reemplazar el texto original que acabamos de indicar en el segundo argumento. En nuestro ejemplo ingresaré el número 2017 encerrado en comillas dobles. El cuarto argumento de la función sustituir es opcional.
y se utiliza cuando queremos indicar alguna aparición específica del texto que deseamos reemplazar. Es decir, si nuestra cadena de texto tuviera 3 veces el número 2016 y solo queremos cambiar la última aparición de dicho número, entonces deberíamos ingresar el número 3 en este argumento. Si omitimos el cuarto argumento, entonces la función reemplazará automáticamente todas las apariciones de la palabra original que se encuentren dentro de la cadena de texto. En nuestro ejemplo evitaré el cuarto argumento de la función y al pulsar entrar obtendremos una nueva cadena de texto donde tenemos el año 2017 en lugar del año 2016. Al copiar la fórmula hacia abajo se reemplazará el año y tendremos las nuevas cadenas de texto. La función sustituir es muy fácil de utilizar y solo debemos indicar la cadena de texto, la palabra o caracteres originales y el nuevo texto con el cual haremos la sustitución. Hay otras ocasiones en las que no nos interesa crear una fórmula para reemplazar una palabra dentro de una cadena de texto, y en ese caso podemos utilizar el comando reemplazar. Activaré la hoja 2 de este libro y verás las mismas cadenas de texto del ejemplo anterior, pero en este caso las he copiado en la columna B. El comando reemplazar lo encontramos en la pestaña Inicio, dentro del grupo Edición. Haré clic en el botón Buscar y seleccionaré la opción Reemplazar, y se abrirá un cuadro de diálogo con 2 cuadros de texto. En el primero de ellos ingresaré el número 2016 porque es el texto que vamos a buscar, y en el segundo cuadro de texto debo ingresar el texto con el cual se hará el reemplazo. Si haces clic en el botón Reemplazar, se reemplazarán los valores celda por celda, pero si quieres hacer el reemplazo de todos los valores a la vez, entonces debes hacer clic en el botón Reemplazar todos. Excel mostrará una advertencia para decirnos la cantidad de reemplazos que ha hecho, y quiero que observes que el comando reemplazar ha reemplazado el año de todas las celdas de la hoja. Debes recordar que, de manera predeterminada, este comando buscará y reemplazará los valores en toda la hoja. Voy a pulsar el comando deshacer para hacer otro ejemplo. Supongamos que solo quiero reemplazar los valores de la columna B. Entonces debo hacer clic en el encabezado de la columna para seleccionar todas sus celdas y de nuevo ir al botón buscar y seleccionar para elegir el comando reemplazar. Ya que hace unos instantes utilizamos este comando, aparecen los valores que ingresamos anteriormente, así que pulsaré el botón reemplazar todos y de nuevo se mostrará el aviso de Excel y solo haré clic en el botón aceptar y posteriormente en el botón cerrar. Y podrás ver que solo se ha hecho el reemplazo del año en las celdas de la columna B que habíamos seleccionado previamente. En esta clase hemos aprendido a utilizar la función sustituir para crear una fórmula que nos ayude a reemplazar una palabra con otra, y también hemos aprendido a utilizar el comando reemplazar para hacer el mismo trabajo sin la necesidad de crear una fórmula. Generalmente utilizamos el comando reemplazar en esas tareas que hacemos de vez en cuando, pero en el momento en que detectamos que la tarea es repetitiva, entonces deberás considerar el uso de la función sustituir para crear una fórmula que te ayude a automatizar dicha tarea. Cuando trabajamos con texto en Excel, es inevitable hacer referencia a la función texto. Esta función es especial porque nos ayuda a atender una necesidad muy específica y que es dar formato a un número y devolvernos una cadena de texto. Esto será de mucha utilidad en esos casos en los que queremos incluir un valor numérico con cierto formato dentro de otra cadena de texto, pero será mejor que te muestre un ejemplo del problema que nos ayuda a resolver esta función. En esta hoja puedes ver un rango que contiene los valores de venta de cada uno de los representantes y en la celda B5 tenemos el total de ventas. En la celda D1 queremos crear una cadena de texto con la leyenda ventas totales concatenada con el valor de la celda B5. Editaré la fórmula de la celda D1 e insertaré el ampersand al final para concatenar otro valor y colocaré la referencia a la celda B5. Observa que el valor mostrado en la nueva cadena no tiene el símbolo de moneda ni el separador de miles. Esto sucede porque el formato de una celda no forma parte de su valor real, y por lo tanto, al incluirlo como parte de otra fórmula, obtenemos solamente el valor 5390. Aquí es donde la función texto nos puede ayudar, ya que se encargará de convertir dicho valor a una cadena de texto con el formato requerido. Editaré la fórmula de la celda D1 y en lugar de colocar solamente la referencia a la celda B5, ingresaré la función texto y su primer argumento será la referencia a la celda B5. El segundo argumento de la función texto es el formato que vamos a aplicar al valor. El código de formato debe ser ingresado como una cadena de texto, así que ingresaré comillas dobles y enseguida ingresaré el símbolo de moneda seguido del símbolo numeral. En un instante te explicaré más sobre el significado de estos símbolos, pero para continuar con el formato ingresaré la coma que será mi separador de miles y terminaré con otro par de símbolos numerales y el número 0.
Para terminar la cadena de formato ingresaré las comillas dobles. Cierro el paréntesis de la función texto y al pulsar entrar tendremos el valor de la celda B5 con el formato que le hemos indicado. Como puedes ver, la función texto tiene solo dos argumentos. El primero de ellos es el valor numérico y el segundo es la cadena que contiene el formato que será aplicado a dicho valor. Para darnos una idea de los formatos que tenemos disponibles, puedes hacer clic derecho en cualquier celda de la hoja y elegir la opción Formato de celdas. En la pestaña Número deberás elegir la opción Personalizada, y aquí verás muchas de las combinaciones permitidas en Excel para dar formato a los números. Puedes ver que algunos de estos códigos utilizan el numeral, así como el separador de miles o de decimales, de manera similar a como lo hice en la fórmula de ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que la función texto aceptará y aplicará el código de formato de la misma manera que lo hace Excel en las celdas. Debajo de este video te dejaré un link a un artículo donde podrás leer el significado de cada uno de los símbolos utilizados en el código de formato. Ahora activaré la hoja 2 de este libro para mostrarte un problema con el cual se enfrentan muchos usuarios de Excel. Todo comienza cuando queremos concatenar una fecha a una cadena de texto. En la celda A2 tengo una fecha y quiero concatenarla a la cadena de la celda C2, así que editaré la fórmula y agregaré el símbolo ampersand para hacer la concatenación, y enseguida la referencia a la celda A2, la cual contiene la fecha. Al pulsar entrar se mostrará la cadena de texto concatenada con el valor 43.100 en lugar de la fecha mostrada en la celda B2. Debo recordarte que las fechas en Excel son valores numéricos, a los cuales se les aplica un formato especial para que se muestren como una fecha en pantalla, pero su valor real es un número. Si no estás consciente de esto, puedes llevarte una sorpresa al ver que se ha concatenado un número en lugar de una fecha. Para tener el formato adecuado de la fecha, editaré la fórmula e ingresaré la función texto, y el primer argumento será la referencia a la celda A2, y el segundo argumento será la cadena de formato, comenzando con dos letras D para los 2 dígitos del día, seguidas de una diagonal, luego 2 letras M para el mes y otra diagonal, y finalmente 4 letras A para representar los 4 dígitos del año. Cierro las comillas dobles y el paréntesis de la función texto y al pulsar entrar tendremos el valor numérico de la fecha con el formato que hemos indicado. Considera que este código de formato solo puede usarse para Excel en español, ya que la letra A representa el año, pero si tienes Excel en inglés entonces deberás utilizar la letra Y o también conocida como Y. No olvides que la función texto nos ayuda a aplicar un formato a un valor numérico. Dicho valor será su primer argumento y el formato será su segundo argumento. Como resultado, obtendremos un texto que podremos concatenar fácilmente con cualquier otra cadena. Las fechas son un tipo de dato muy frecuente en las hojas de Excel y es importante conocer las funciones que nos ayudarán a trabajar y manipular estos datos. En la pestaña Fórmulas puedes hacer clic en el botón Fecha y Hora y verás el listado de funciones que pertenecen a esta categoría. En este módulo estudiaremos varias de estas funciones y comenzaremos en esta clase aprendiendo a mostrar la fecha y hora actual. Pero antes de mostrarte cómo hacerlo, debo recordarte que esta es una clase grabada previamente y el resultado que obtendrás en tu equipo será diferente porque verás esta clase en una fecha posterior. Para obtener la fecha actual utilizamos la función hoy. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función hoy sin argumentos. Solo ingreso los paréntesis de la función y al pulsar entrar obtendré la fecha actual. La siguiente función que te mostraré es la función ahora, y la diferencia con la función anterior es que esta función nos devolverá tanto la fecha como la hora actual. En la celda B3 ingresaré el símbolo igual y la función ahora. Esta función no tiene argumentos, solo debo ingresar los paréntesis y enseguida pulsar la tecla entrar y podrás ver que tengo la misma fecha que la celda superior, pero la celda B3 agrega la hora actual. Antes de continuar con el siguiente ejemplo, debes saber que las celdas B2 y B3 tienen una fórmula, y Excel recalcula todas las fórmulas automáticamente cada vez que se modifica cualquier celda de la hoja, o cuando ejecutamos el comando calcular ahora, que se encuentra en la pestaña Fórmulas dentro del grupo Cálculo. Observa que este comando tiene asociada la tecla F9, así que al pulsar dicha tecla observaremos que la celda B3 se actualiza con la nueva hora. La fecha permanece igual, pero cuando descargues este libro de trabajo tendrás la fecha actualizada en las celdas B2 y B3. Los valores que se muestran en estas celdas no son valores fijos, sino que son fórmulas, y eso quiere decir que Excel actualizará sus valores automáticamente. Más adelante te mostraré cómo podemos fijar estos valores, pero era importante mencionar ahora este comportamiento porque verás que la hora de la celda B3 se actualizará continuamente mientras avanzamos en la clase.
El siguiente ejemplo que quiero mostrarte es cómo obtener la hora actual sin la fecha, y para eso utilizaremos las mismas funciones de las fórmulas anteriores. En la celda B4 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función ahora seguida de paréntesis. Recuerda que esta función nos devuelve la fecha y la hora, pero ya que solamente quiero la parte de la hora, voy a ingresar el símbolo de resta y enseguida ingresaré la función hoy. Esta fórmula quitará la parte de la fecha devuelta por la función ahora y solo nos quedaremos con la hora actual. Al pulsar la tecla entrar tendremos un número decimal en la celda B4 y eso solo nos recuerda que las horas en Excel son números decimales. Para mostrar este valor como una hora, seleccionaré la celda B4 e iré a la pestaña Inicio y en la lista de formatos elegiré la opción Hora y la celda B4 mostrará la hora actual en el formato que estamos acostumbrados. Debajo de estas celdas puedes observar que he colocado el encabezado Valores y por debajo se muestran las mismas etiquetas de celdas para la fecha y hora actual. Como lo dije anteriormente, las celdas B2, B3 y B4 tienen fórmulas que se actualizarán automáticamente. Una opción para dejar esos valores fijos es utilizar el comando pegado especial para pegar solamente los valores. Seleccionaré el rango B2, B4 y pulsaré el atajo Control C para copiar las celdas y enseguida activaré la celda B8 y abriré el menú del comando pegar y en la sección pegar valores haré clic en el comando formato de valores y números. Al activar cualquiera de estas celdas que acabamos de copiar podrás notar que la barra de fórmulas muestra solamente los valores. Por el contrario, las celdas originales siguen teniendo las fórmulas. Otra manera de insertar los valores de fecha y hora actuales es utilizar los atajos de teclado. Activaré la celda B14 y para insertar la fecha actual pulsaré el atajo Control Coma. Puedes observar que la barra de fórmulas muestra el valor de la fecha y no una fórmula. Para insertar la hora actual activaré la celda B15 y pulsaré el atajo Control dos puntos y se insertará el valor de la hora actual en la celda. Solo quiero aclarar algo sobre este último atajo. Si observas tu teclado, verás que para tener acceso a los dos puntos debes pulsar la tecla Shift y la tecla punto, y por lo tanto el atajo Control dos puntos es equivalente a pulsar Control Shift punto. Una vez aclarado esto, te mostraré que si queremos ingresar la combinación de fecha y hora actual, solo debemos utilizar los dos atajos de teclado anteriores en una misma celda. En la celda B16 ingresaré el atajo Control Coma y eso insertará la fecha actual, y enseguida ingresaré un espacio en blanco y pulsaré el atajo Control dos puntos y tendremos la hora. Para finalizar pulsaré la tecla Entrar y la celda tendrá la fecha y hora actuales. Puedes utilizar cualquiera de los métodos que hemos revisado en esta clase para ingresar la fecha y hora actual en tus hojas de Excel, y solo debes recordar que si utilizas una fórmula, el valor de dichas celdas será actualizado automáticamente por Excel cada vez que se edite alguna celda de la hoja o al momento de abrir el archivo. Antes de continuar con las clases de este módulo, es importante realizar algunas aclaraciones sobre la manera en que debemos ingresar las fechas en las funciones de Excel. Lo primero que debemos recordar es que las fechas son valores numéricos, y aunque en pantalla vemos una fecha, el valor real de la celda es un valor numérico. En esta hoja puedes ver un par de fechas en las celdas A2 y A3 y vamos a utilizar la función año para obtener el año de cada una de estas fechas. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función año, seguida de un paréntesis, y enseguida pulsaré el botón Insertar función. Quiero mostrarte que el argumento de esta función me está pidiendo un número de serie, es decir, la función está esperando el número de una fecha. Observa la descripción del argumento que dice es un número en el código de fecha y hora usado por Microsoft Excel. Es importante estar conscientes que las funciones de Excel esperan recibir esos códigos de fecha, pero la realidad es que nadie sabe de memoria esos códigos utilizados por Excel, sino que estamos acostumbrados a representar las fechas con un formato como el que tenemos en las celdas A2 y A3. Cuando los valores de fecha se encuentran en una celda de la hoja, como es el caso de las celdas A2 y A3, entonces no debemos preocuparnos por los códigos de fecha, ya que solo debemos ingresar la referencia a las celdas. Por ejemplo, para el argumento de la función año, colocaré la referencia a la celda A2 que contiene la fecha que voy a evaluar y enseguida pulsaré el botón Aceptar. Como resultado, obtengo el número 2017, que es el año de la fecha en la celda A2. Voy a copiar la fórmula hacia abajo y obtendremos como resultado el número 2018, que corresponde al año de la fecha en la celda A3. Al activar la celda B3 puedes ver que la barra de fórmulas muestra la función año con la referencia a la celda A3 que contiene la fecha evaluada. Las funciones de Excel obtendrán automáticamente el código de la fecha cuando hemos indicado la referencia a una celda. Por supuesto que dichas celdas deben tener una fecha en un formato válido de Excel. Todo esto cambia cuando, en lugar de una referencia, vamos a indicar directamente la fecha como el argumento de la función.
Para explicar mejor los siguientes ejemplos, seleccionaré las celdas A2 y A3 y cambiaré su formato a general y podrás ver el valor numérico de ambas fechas. El 1 de enero de 2017, que estaba en la celda A2, tiene asignado el número 42.736 y el 1 de enero del 2018, que se encontraba en la celda A3, tiene asignado el número 43.101. Ahora que conocemos estos números de serie, en la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la función año y abro paréntesis. El argumento de esta función nos pide el número de serie de la fecha a evaluar, así que ingresaré el número 42.736, que es el mismo que se muestra en la celda A2 y que corresponde al 1 de enero del 2017. Cierro el paréntesis y al pulsar la tecla entrar obtendré el número 2017, que corresponde al año de la fecha indicada. En la celda C3 ingresaré de nuevo el símbolo igual y la función año, y como argumento ingresaré el número 43.101, que es el mismo valor numérico que se muestra en la celda A3 y que corresponde al 1 de enero del 2018. Al pulsar entrar obtendré el número 2018, que es el valor numérico del año. Voy a seleccionar las celdas A2 y A3 y cambiaré de nuevo su formato al de fecha corta para visualizar las fechas en un formato más amigable. Con los ejemplos de la columna C has visto que las funciones de Excel esperan recibir el número de serie de una fecha, pero la realidad es que nadie conoce de memoria esos números y por lo tanto las funciones de Excel nos dan una alternativa, y que es indicar la fecha como una cadena de texto. Activaré la celda D2 e ingresaré el símbolo igual seguido de la función año y abriré el paréntesis y enseguida ingresaré las comillas dobles seguidas de la fecha 01 diagonal 01 diagonal 2017 y cierro las comillas dobles y el paréntesis de la función año. Al pulsar entrar obtenemos el número 2017, que es el año de la fecha indicada. Esto no quiere decir que las fechas en Excel sean cadenas de texto. Lo que quiere decir es que las funciones de Excel nos permiten indicar una fecha como una cadena de texto y la función misma se encargará de obtener el número de serie para esa fecha. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual seguido de la función año y abro paréntesis e ingreso las comillas dobles y enseguida la fecha 01 diagonal 01 diagonal 2018 y cierro las comillas dobles y el paréntesis y al pulsar entrar obtengo el número 2018. Con estos ejemplos quiero demostrar que las funciones de Excel esperan el número de serie de una fecha. En caso de ingresar la referencia a una celda, como lo hemos hecho en las fórmulas de la columna B, entonces la función obtendrá automáticamente el valor numérico de la fecha. Por el contrario, los Uno de los cálculos más frecuentes con fechas es determinar una fecha posterior o anterior en base a una fecha inicial. Existen muchas aplicaciones, como la de encontrar la fecha de caducidad o de vigencia de algún producto o servicio, o determinar el final de algún plazo de un crédito o cualquier otro tipo de cálculo que requiera sumar días, semanas, meses o años a otra fecha. En Excel es muy fácil sumar días a una fecha, ya que solamente debemos indicar la cantidad de días que queremos agregar. Por ejemplo, en la columna A tenemos una lista de fechas iniciales. Si queremos sumar 45 días a cada una de las fechas, debemos seguir los siguientes pasos. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 y sumaré el número 45. Al pulsar la tecla entrar obtendremos la fecha, que es 45 días posterior a la fecha inicial. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda B2 para copiar la fórmula hacia abajo y obtendremos el mismo cálculo para el resto de las fechas. Seguramente habrá ocasiones en las que necesites agregar un número determinado de semanas a una fecha, pero esa unidad de tiempo no existe en Excel. Es necesario convertir las semanas a días para hacer una suma como la anterior. Si quiero agregar 10 semanas a una fecha, haremos el siguiente cálculo. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 y sumaré la multiplicación de 7 por 10, que significa 7 días por 10 semanas, lo cual me dará el total de días que deben sumarse a la fecha. Pulsaré la tecla entrar y obtendremos el resultado esperado. Enseguida haré doble clic en el controlador de relleno de la celda C2 y habremos sumado 10 semanas a todas las fechas iniciales.
Cuando queremos sumar meses a una fecha, las cosas cambian un poco porque tenemos disponible la función fecha.mes que nos ayuda a realizar el cálculo. Esta función está disponible desde Excel 2007 y tiene dos argumentos y que son la fecha inicial y el número de meses que vamos a sumar. Para sumar 18 meses a nuestra fecha inicial, en la celda D2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función fecha.mes y como primer argumento ingresaré la referencia a la celda A2. Enseguida debemos indicar el número de meses que vamos a agregar. Ingresaré el número 18 y cerraré el paréntesis de la función y al pulsar entrar obtendremos la fecha que es 18 meses posteriores a la fecha inicial. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la suma de meses para todas las fechas. Observa que en todas las fechas de esta nueva columna tenemos el mismo día de la fecha inicial y solamente se ha incrementado el número de mes y año para reflejar la suma de meses. La función fecha.mes nos facilita en gran medida este tipo de cálculos, ya que antes de que existiera esta función se utilizaba otro método que requiere algunos pasos adicionales. Es conveniente que te muestre esa solución alterna porque es probable que te encuentres con hojas de cálculo que aún utilizan esa fórmula. Todo comienza recordando tres funciones de Excel, la función día, la función mes y la función año. Cada una de estas funciones nos devuelve la parte correspondiente de una fecha, es decir, la función día nos devolverá el día del mes de una fecha, la función mes nos devuelve el número de mes de una fecha y la función año nos devuelve el número de año de una fecha. Activaré la hoja 2 de nuestro libro para mostrarte la manera en que trabajan estas funciones. En la columna A tenemos el mismo listado de fechas iniciales de la hoja anterior y en la columna B ingresaré la función día y como argumento ingresaré la referencia a la celda A2 y como resultado tendremos el día de la fecha. En la celda C2 ingresaré la función mes y de nuevo como argumento colocaré la referencia a la celda A2 y obtendremos el número de mes de la fecha. Finalmente, en la celda D2 ingresaré la función año y como argumento colocaré la referencia a la celda A2 y obtendremos el número de año de la fecha. Seleccionaré el rango B2, D2 y haré doble clic en el controlador de relleno para copiar las fórmulas hacia abajo. Estas funciones de Excel nos han ayudado a obtener cada una de las partes de una fecha, y por el contrario, si queremos volver a juntar estas partes para formar de nuevo una fecha válida en Excel, podemos utilizar la función fecha. Esta función tiene tres argumentos, el año, el mes y el día. Es importante seguir ese orden de los argumentos para obtener una fecha válida en Excel. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función fecha y abriré los paréntesis. Colocaré una referencia a la celda D2 como el primer argumento, ya que dicha celda tiene el año. El segundo argumento es el mes y por lo tanto ingresaré la referencia a la celda C2. Y por último, la referencia a la celda B2 que tiene el día de la fecha. Cierro el paréntesis de la función fecha y al pulsar entrar obtenemos una fecha válida en Excel que hemos formado a partir de los valores del año, mes y día. Copiaré la fórmula hacia abajo para volver a formar todas las fechas y puedes notar que la columna A y E tienen los mismos valores. He mostrado estos ejemplos tan sencillos porque vamos a utilizar estas funciones para sumar meses a una fecha, y que es la técnica que se utilizaba antes de que existiera la función fecha.mes. Haré clic en la hoja 1 del libro y activaré la celda E2 e ingresaré el símbolo igual y enseguida la función fecha y abriré paréntesis. Como primer argumento necesitamos el año de la fecha, así que utilizaré la función año y como argumento ingresaré la referencia a la celda A2 que tiene la fecha original. La función año nos devolverá el número 2010 que será utilizado por la función fecha. Ahora ingresaré una coma para indicar el segundo argumento de la función fecha y que debe ser el mes de la nueva fecha que estamos creando. Utilizaré la función mes y de nuevo ingresaré la referencia a la celda A2 para obtener el mes de la fecha de inicio y cerraré el paréntesis de la función mes. Pero aquí es donde viene la parte importante de nuestra fórmula y es que sumaré a este valor el número 18, que es la cantidad de meses que quiero sumar a la fecha inicial. De esta manera la función mes obtiene el número del mes de la fecha original, pero nosotros lo modificamos sumando 18 meses que serán reflejados en la nueva fecha que estamos creando con la función fecha. Finalmente ingreso una coma para indicar el número de día de la nueva fecha y para eso utilizo la función día y como argumento vuelvo a ingresar la referencia a la celda A2 y finalmente cierro el paréntesis de la función día y el paréntesis de la función fecha. Observa que para nuestra nueva fecha hemos indicado el mismo año de la fecha inicial, el mismo mes de la fecha inicial más 18 meses y el mismo día de la fecha inicial. Al pulsar entrar obtendremos el mismo resultado de la columna de la izquierda que habíamos calculado con la función fecha.mes. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda E2 para copiar la fórmula hacia abajo y sumar 18 meses a todas las fechas iniciales. Puedes notar que ambas columnas muestran las mismas fechas, ya sea que hemos utilizado la función fecha.mes o la función fecha para sumar los 18 meses a la fecha inicial.
Era importante mostrarte esta segunda técnica porque será muy probable que encuentres esta fórmula en otras publicaciones o en archivos de Excel que te compartan otros usuarios. Además, este segundo método nos permite también hacer la suma de años y lo veremos a continuación con un ejemplo donde sumaré 3 años a la fecha inicial. En la celda F2 ingresaré el símbolo igual y la función fecha, y como primer argumento ingresaré la función año con una referencia a la celda A2 y cerraré el paréntesis. Enseguida sumaré el número 3 porque quiero agregar 3 años al año de la fecha inicial. Como segundo argumento de la función fecha ingresaré la función mes con una referencia a la celda A2 y finalmente la función día con una referencia a la celda A2. Cierro el paréntesis de la función día y el paréntesis de la función fecha. Al pulsar la tecla entrar obtendré la nueva fecha que es 3 años mayor a la fecha inicial. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos el mismo cálculo para todas las fechas. Con los ejemplos de esta clase has aprendido a sumar días, semanas, meses y años a una fecha, y esto será de mucha utilidad en el trabajo con fechas en Excel. Los cálculos con fechas son muy fáciles de realizar para Excel porque cada fecha es almacenada como un número entero. Por lo tanto, cuando queremos saber cuántos días existen entre una fecha y otra, Excel solo deberá realizar una resta de números. En esta hoja la celda B1 tiene la fecha inicial que es el 1 de enero del 2018 y la celda B2 tiene la fecha final que es el 31 de enero del 2018. Para obtener la diferencia entre ambas fechas, en la celda B3 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda B2 seguida del símbolo de resta y la referencia a la celda B1. Al pulsar la tecla entrar obtendremos el número 30 como resultado. Lo primero que debes saber sobre la resta de fechas es que Excel devolverá los días que existen entre ambas fechas sin incluir el día final. Editaré la fórmula para sumar 1 y de esa manera contaremos el total de días en el mes de enero. Puedo editar el valor de la celda B2 para que la fecha final sea el 31 de diciembre del 2018 y la fórmula de la celda B3 mostrará que el año tiene 365 días. Solo para confirmar lo que decía al principio sobre el valor numérico de las fechas, seleccionaré las celdas B1 y B2 y en la pestaña Inicio abriré la lista de formatos y haré clic en General y se mostrarán los valores numéricos de las fechas. Si hacemos la resta de 43.465 menos 43.101, obtendremos el número 364, que es el número que obtuvimos inicialmente en la resta de la celda B3. De nuevo cambiaré el formato de las celdas B1 y B2 eligiendo la opción fecha corta de la lista de formatos de la pestaña Inicio. Voy a copiar los valores de las celdas B1 y B2 con el atajo Control-C y los pegaré en la columna de la derecha con el atajo Control-V porque quiero mostrarte que la función días también nos puede ayudar a obtener la diferencia entre las dos fechas. En la celda C3 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función días, y como primer argumento elegiré la celda C2. Enseguida ingresaré una coma y como segundo argumento elegiré la celda C1. Cerraré el paréntesis y al pulsar entrar obtendremos el número 364, que es el mismo resultado que obtuvimos al restar las fechas en la celda B3. Editaré la celda C3 y sumaré el número 1 y al pulsar la tecla Entrar, Excel aplicará el mismo formato de las celdas superiores, pero puedo ir a la lista de formatos de la pestaña Inicio y elegir el formato general y observarás el número total de días en el año. La función días fue introducida a partir de Excel 2013. Si tienes una versión anterior no podrás utilizarla y deberás realizar la resta de las fechas como lo hicimos en la celda B3. Este par de ejemplos los he realizado para darnos cuenta de que Excel obtiene fácilmente la cantidad de días entre dos fechas. Sin embargo, existen ocasiones en las que no nos interesa el número de días, sino que queremos saber el número de semanas, de meses o de años que existen entre dos fechas. Para hacer este tipo de cálculos activaré la hoja 2 de este libro donde tengo un par de listas de fechas y nuestro objetivo será obtener la diferencia entre cada una de ellas en días, semanas, meses y años. Ya hemos visto lo fácil que es calcular los días entre dos fechas y ese será el primer cálculo que haremos en esta hoja. Ingresaré el símbolo igual en la celda C2 y enseguida la referencia a la celda B2 y le restaré el valor de la celda A2 y finalmente sumaré el valor 1. Al pulsar la tecla Entrar obtendremos los días entre ambas fechas y enseguida haré doble clic en el controlador de relleno de la celda C2 para copiar la fórmula hacia abajo. De esta manera tenemos la diferencia en días entre cada una de las fechas de las columnas A y B. El cálculo que haremos a continuación será obtener el número de semanas que existen entre ambas fechas y para eso activaré la celda D2 e ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda C2 y haré la división por 7 para obtener el número de semanas. Enseguida haré clic en el controlador de relleno de la celda D2 para copiar la fórmula hacia abajo y como resultado obtendremos el número de semanas entre ambas fechas, pero este resultado se muestra con decimales.
En la gran mayoría de las veces nos interesará la parte entera, es decir, las semanas que se han cumplido entre ambas fechas, y ese cálculo lo podremos obtener fácilmente. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función entero. Esta función tiene un solo argumento y es el número del cual queremos obtener la parte entera. Ingresaré la referencia a la celda D2 y al pulsar entrar se removerán los decimales. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos el número de semanas cumplidas entre cada par de fechas. Nuestro siguiente cálculo será obtener los meses entre ambas fechas, y de nueva cuenta basaremos este cálculo en el número de días. Activaré la celda F2 e ingresaré el símbolo igual y enseguida la referencia a la celda C2 y lo dividiré por el número 30.4. Si te preguntas de dónde he obtenido este número, no es más que la división de 365 días entre 12 meses, y eso me da un promedio de 30.4 días para cada mes del año. Debes considerar que existen bases de cálculo diferentes donde algunas requieren que dividas el número de días entre 30 para obtener los meses. Para este ejemplo yo utilizaré el valor 30.4 y al pulsar entrar obtendré el número de meses entre ambas fechas. Copiaré la fórmula hacia abajo y con eso obtendremos el resultado para cada par de fechas. De igual manera podemos obtener la parte entera con la función entero. En la celda G2 ingresaré el símbolo igual seguido de la función entero, y como argumento ingresaré la misma división que hicimos en la columna de la izquierda, es decir, ingresaré la referencia a la celda C2 que tiene el número de días, y lo dividiré por el número 30.4 y cierro el paréntesis de la función entero. Como resultado obtendremos la cantidad de meses cumplidos entre ambas fechas, y solo debo copiar la fórmula hacia abajo para obtener todos los cálculos. Para terminar los ejemplos de esta clase obtendremos la diferencia de años entre las dos fechas. El primer cálculo es muy simple. En la celda H2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda C2 que tiene los días entre ambas fechas y dividiré dicho valor entre 365 y al pulsar entrar obtendré el número de años. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la diferencia en años para todas las fechas. También podrías utilizar la función entero para remover la parte decimal, pero en esta última columna utilizaré la función frac.año para mostrarte otra alternativa. Esta función tiene tres argumentos. El primero es la fecha inicial y el segundo es la fecha final. Y el tercer argumento es la base que será utilizada para contar los días. Y las opciones para este argumento son las siguientes. Si omitimos el tercer argumento o colocamos el valor 0, se utilizará el sistema de Estados Unidos que cuenta los meses de 30 días y los años de 360 días. El valor 1 utilizará los días reales de cada mes y de los años, es decir, tomará en cuenta los años bisiestos. El valor 2 utilizará la cantidad de días reales de cada mes, pero considerando un año de 360 días. Y la opción 3 considerará los años de 365 días. La opción 3 es la que más se asemeja al cálculo que acabamos de realizar en la columna anterior, y eso lo probaremos enseguida. Solo quiero decirte que la función frac.año también acepta el valor 4 en su tercer argumento, y que se refiere a la base europea que considera los meses de 30 días y los años de 360 días. La diferencia entre el sistema de Estados Unidos y el sistema europeo es la manera en que consideran los meses con 31 días, así como el mes de febrero. Regresando a nuestro ejemplo, en la celda I2 ingresaré el símbolo igual y la función frac.año, y como primer argumento colocaré la referencia a la celda A2 que tiene la fecha inicial, y como segundo argumento la referencia a la celda B2, y finalmente el número 3 para contar los meses con el número de días reales y los años de 365 días. Pulsaré la tecla entrar y copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la diferencia de años entre ambas fechas utilizando la base real 365. Si quieres probar las demás bases de la función frac.año, te recomiendo hacer el cálculo en las columnas de la derecha, cambiando solamente el último argumento de la función, y de esa manera podrás comparar los valores devueltos. Con esto hemos terminado nuestros cálculos para obtener la diferencia entre dos fechas, ya sea en días, semanas, meses o años. En la próxima clase te hablaré de una función de Excel muy especial que también nos ayudará con este tipo de cálculos. La función SIFECHA es una función que pocos usuarios de Excel conocen, y eso se debe a que dicha función no aparece en el listado de funciones. Haré clic en el botón Insertar función en la barra de fórmulas, y en la lista desplegable me aseguro de elegir la opción Todo, y enseguida ingreso la palabra sí para ir a las funciones que comienzan con estas letras. Pero puedes observar que la función SIFECHA no se muestra en el listado de funciones. Pulsaré el botón Cancelar y activaré la celda C2, y en la barra de fórmulas ingresaré el símbolo igual y enseguida el nombre de la función SIFECHA seguida de un paréntesis. Sin embargo, Excel no provee ningún tipo de información sobre los parámetros de esta función, y por esa razón pocos usuarios saben de su existencia. La función SIFECHA es en realidad una función de la hoja de cálculo Lotus 123 que era ampliamente utilizada en los años 80,
Cuando las personas comenzaron a migrar hacia Excel en aquellos años, Microsoft incluyó la función cifecha para facilitar la compatibilidad de archivos entre Lotus 123 y Excel. Esta función es muy útil para calcular la diferencia entre dos fechas, ya sea en días, meses o años, y tiene 3 argumentos. El primer argumento es la fecha de inicio, el segundo es la fecha final y el tercer argumento es la unidad que medirá la diferencia entre ambas fechas. Para el tercer argumento tenemos las siguientes opciones disponibles. La letra D indicará a la función cifecha que devuelva la diferencia en días. La letra M nos devolverá la diferencia en meses cumplidos. Y con la letra Y obtendremos los años cumplidos entre ambas fechas. En esta hoja de Excel haremos algunos ejemplos con la función cifecha. En la celda C2 continuaré escribiendo la fórmula y como primer argumento de la función ingresaré la referencia a la celda A2 que es la fecha inicial y como segundo argumento la referencia a la celda B2 que contiene la fecha final. El tercer argumento de la función será la letra D encerrada en comillas dobles y para terminar cerraré el paréntesis y pulsaré la tecla entrar. Como resultado obtenemos el número 6149 como la diferencia en días entre ambas fechas. Pero al igual que cuando hacemos una simple resta de fechas, la función cifecha no cuenta el último día y si queremos incluirlo debemos editar la fórmula y sumar el número 1. Después de hacer este último cambio y pulsar entrar, Excel aplicará el formato de fecha porque supone que queremos utilizar el mismo formato de las celdas de la izquierda, pero iré a la pestaña Inicio y elegiré el formato general de manera que veamos el valor numérico devuelto por nuestra fórmula. Enseguida haré doble clic en el controlador de relleno y obtendremos la diferencia en días para cada par de fechas de las columnas A y B. Para obtener la diferencia en meses, activaré la celda D2 e ingresaré el símbolo igual y de nuevo la función cifecha. Y como primer argumento la referencia a la celda A2 y como segundo argumento la referencia a la celda B2 y el tercer argumento será la letra M encerrada en comillas dobles. Finalmente cierro el paréntesis de la función y pulso la tecla entrar. Como resultado obtenemos la diferencia en meses y es importante mencionar que la función cifecha contará el último mes cumplido cuando el día de la fecha final sea mayor o igual que el día de la fecha inicial. Para explicar mejor lo que acabo de decir, quiero que observes que en este momento la fecha final termina el día 22 y tenemos una diferencia de 202 meses. Si modifico el día de la fecha final y coloco el número 21, la función cifecha aún seguirá devolviendo los 202 meses de diferencia. Pero ahora modificaré de nuevo el día de la fecha final y colocaré el día 20 y puedes observar que la diferencia en meses se ha reducido a 201. Copiaré la fórmula de la celda D2 hacia abajo y obtendremos la diferencia en meses para todas las fechas. El último ejemplo de esta hoja será obtener la diferencia de años entre ambas fechas, y para eso activaré la celda D2 y copiaré el texto de la barra de fórmulas, y enseguida lo pegaré en la celda E2, pero cambiaré la letra M por la letra Y. Al pulsar entrar obtendremos la cantidad de años entre ambas fechas, y finalmente copiaré la fórmula hacia abajo para realizar el resto de los cálculos. Además de tener las opciones D, M y Y para el tercer argumento de la función cifecha, tenemos 3 opciones adicionales que explicaré a continuación. La primera de ellas es la opción MD, que obtiene la diferencia en días, sin considerar el mes o el año de las fechas. Para entender esta opción activaré la hoja 2 de este libro y en la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la función cifecha, y como primer argumento la referencia a la celda A2 y el segundo argumento será la referencia B2. En el tercer argumento ingresaré las letras MD encerradas en comillas dobles y cerraré el paréntesis de la función. Al pulsar entrar obtengo la diferencia en días entre ambas fechas. Y en este primer ejemplo no observamos nada diferente con el resultado, ya que estamos comparando fechas del mismo mes y del mismo año. Pero copiaré la fórmula una celda hacia abajo y obtendremos el mismo resultado de 30 días, a pesar de que en esta ocasión estamos comparando el mes de enero con el mes de diciembre. Lo que esto nos muestra es que la opción MD simplemente obtiene la diferencia entre los días de las fechas sin importar el mes o el año al que pertenecen. Copiaré la fórmula en la fila inferior y verás que tenemos como resultado el número 15, que es la diferencia entre el día 1 de la fecha inicial y el día 16 de la fecha final sin importar el mes y el año. Otra opción que tenemos disponible es la opción YM, que obtiene la diferencia de meses entre ambas fechas sin importar el día y el año. Copiaré el texto de la fórmula de la celda C2 directamente de la barra de fórmulas y la pegaré en la celda D2 y modificaré el último argumento con la opción YM. Al pulsar entrar obtendré el valor 0 porque no existe diferencia entre los meses que estamos comparando. Tanto la fecha inicial como la fecha final son del mes de enero. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el valor 11 porque es la cantidad de meses entre enero y diciembre. Y en la última fila tenemos el número 4 porque es la diferencia entre enero y mayo.
Observa que estas últimas dos fechas pertenecen a años diferentes, pero la opción no le interesa dicha diferencia y solo considera los meses de las fechas. La última opción disponible para el tercer argumento de la función siFecha es el valor yd, que obtiene la cantidad de días entre ambas fechas, pero sin considerar el año. De nuevo copiaré el texto de la barra de fórmulas de la celda D2 y lo pegaré en la celda E2 y editaré el valor del último argumento para colocar las letras YD, y al pulsar entrar obtendremos el valor 30, que es la cantidad de días entre ambas fechas. Ahora copiaré la fórmula hacia abajo haciendo doble clic en el controlador de relleno de la celda E2 y la siguiente fórmula nos devolverá el valor 364. Pero no hay nada raro en este resultado, ya que ambas fechas pertenecen al mismo año. El comportamiento de esta opción lo vemos claramente en la última fórmula, donde la fecha inicial pertenece al año 2018 y la fecha final al año 2022. Sin embargo, la fórmula nos ha devuelto el número 135. Esos 135 días son la diferencia entre el 1 de enero y el 16 de mayo, sin tomar en cuenta el año. Es probable que no encuentres una aplicación inmediata a estas últimas tres opciones de la función siFecha, pero es necesario que conozcas de su existencia de manera que puedas utilizarlas en cualquier momento. Por último, debo decir que la función siFecha requiere que la fecha inicial sea inferior que la fecha final, y si no cumples con este requisito, obtendrás el error num. Compara las alternativas de solución que nos ofrece la función siFecha con las opciones que revisamos en la clase anterior, y así podrás utilizar el método que mejor se adapte a tus necesidades y requerimientos al momento de obtener la diferencia entre dos fechas. En esta clase te mostraré algunas técnicas que nos ayudarán a crear un listado de días laborables en Excel, lo cual será muy útil para crear un calendario de actividades o para hacer validaciones de fechas, así como otras tareas que podemos realizar al tener un listado de los días laborables de nuestra empresa o lugar de trabajo. Para crear nuestro primer listado iré a la celda A1 e ingresaré la fecha 1 de enero de 2018, que es un día lunes. Para generar la serie de días laborables haré clic en el controlador de relleno de la celda A1 y lo arrastraré hacia abajo, y al soltar el ratón se mostrará el botón de opciones de autorrelleno, y debemos hacer clic sobre él y elegir la opción Rellenar días laborables de la semana. De inmediato Excel modificará todas las fechas para mostrarnos solamente los días lunes a viernes. Para facilitar la visualización de los días, cambiaré el formato de las celdas haciendo clic en la lista de formatos de la pestaña Inicio y eligiendo la opción Fecha larga, y de esta manera podremos ver que la serie de fechas solo tiene los días lunes a viernes. Si quieres generar una serie de días laborables diferente, por ejemplo de lunes a sábado, entonces deberás utilizar otro procedimiento. En la celda B1 ingresaré de nuevo la fecha 1 de enero de 2018 y arrastraré el controlador de relleno para tener las fechas de los primeros 6 días. Enseguida activaré la celda B7 e ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda B1 que contiene la primera fecha y le sumaré el valor 7 y pulsaré la tecla entrar y de esta manera obtenemos el inicio de la siguiente semana laboral. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y tendré la serie de fechas que estoy buscando. Para ver los días de la semana seleccionaré todo el rango de fechas recién creadas y cambiaré el formato de las celdas a fecha larga y podrás ver que nuestro listado de días laborables es de lunes a sábado. En este momento la celda B7 y todas las celdas inferiores tienen una fórmula con una fecha válida en Excel, pero si queremos deshacernos de las fórmulas y dejar solamente los valores de fecha, debemos seleccionar el rango completo de fechas y copiarlo con el atajo Control C. Enseguida iré al botón Pegar y abriré el menú para elegir la opción Pegar valores. Y ya que estamos ejecutando este comando sobre el mismo rango de celdas, hemos removido todas las fórmulas y ahora solo tenemos los valores de fecha, como lo puedes ver en la barra de fórmulas. Con estas dos técnicas que hemos utilizado podrás generar cualquier serie de fechas laborables, pero estos dos métodos no consideran los días festivos. Si en la generación de los días laborables quieres tomar en cuenta los días festivos o las vacaciones, entonces es necesario utilizar algunas funciones de Excel. Activaré la hoja 2 de este libro y en la columna D puedes notar que tengo el encabezado festivos y un par de fechas. Antes de continuar con nuestro ejemplo, debo decirte que Excel no tiene una base de datos de días festivos, y eso quiere decir que no es posible que Excel reconozca automáticamente los días festivos del país donde vives. Por esa razón, las funciones que veremos a continuación necesitan un rango de celdas que contenga aquellas fechas que serán excluidas de los cálculos. La primera función que revisaremos será la función dia.lab. Esta función nos ayuda a obtener la fecha después de un número especificado de días laborables. Es decir, si quiero contar 15 días laborables después del 1 de enero, la función dia.lab nos devolverá la fecha de ese día. Esta función tiene tres argumentos. El primero de ellos es la fecha inicial y el segundo es el número de días laborables que la función va a contar a partir de la fecha de inicio.
El tercer argumento es opcional, pero nos permite indicar un rango de celdas con fechas que serán excluidas del cálculo. Será en este argumento en donde indicaré el rango de celdas con los días festivos. En la celda A1 ingresaré el símbolo igual y la función dia.lab, y como primer argumento colocaré la fecha 1 de enero de 2018 encerrada en comillas dobles. Ahora quiero que pongas atención a lo que voy a decir sobre el segundo argumento, ya que dicho valor es lo que me ayudará a generar el listado de días laborables. Necesitamos que el segundo argumento vaya aumentando automáticamente conforme copiamos la fórmula hacia abajo. Nuestra primera fórmula tiene que devolver la fecha 1 de enero y para eso necesito que el segundo argumento de la función dia.lab sea el valor 0. Para obtener el 2 de enero necesito que el segundo argumento sea el número 1. Para obtener el 3 de enero necesito el número 2 y así sucesivamente. Como puedes ver, cada vez que copiemos la fórmula hacia abajo necesito que el segundo argumento se incremente en 1. Algo que cambia automáticamente al copiar una fórmula hacia abajo es el número de fila, por lo que puedo utilizar la función fila en este segundo argumento para que me devuelva el número de la fila actual. Si estoy en la celda A1, la función fila devolverá el valor 1, pero yo necesito que la primera fórmula tenga el valor 0 en su segundo argumento, así que puedo restar el valor 1 al resultado devuelto por la función fila. De esta manera, para la primera fórmula obtendremos el valor 0, para la segunda fórmula el valor 1 y así sucesivamente. Coloquemos este cálculo en nuestra fórmula. Ingresaré la función fila y sus paréntesis y enseguida restaré el número 1. Solo para probar el funcionamiento de este segundo argumento, cerraré los paréntesis de la función dia.lab y pulsaré la tecla entrar. En este caso he obtenido el valor numérico de la fecha, pero puedo ir al listado de formatos de celda y elegir la opción fecha larga y observarás la fecha 1 de enero de 2018. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y algunas celdas mostrarán el símbolo numeral para decirnos que el contenido de la celda no cabe en el ancho de la columna. Haré doble clic en el borde derecho del encabezado de la columna A y se mostrará el contenido de todas las celdas. Observa que todos los días se van incrementando uno a uno considerando solamente los días lunes a viernes. Ahora que hemos comprobado que el segundo argumento de la función dia.lab funciona correctamente, voy a modificar la fórmula de la celda A1 para pedirle a la función que descarte los días festivos que tengo en el rango D2, D3. Antes de hacer la modificación quiero que observes que el listado que acabamos de generar contiene el día 15 de enero y el día 22 de enero que son festivos, y que vamos a eliminar de la lista con el siguiente cambio en la fórmula. Editaré la celda A1 y en el tercer argumento de la función ingresaré la referencia al rango de días festivos que es la referencia al rango D2, D3, pero necesito que esta referencia sea absoluta para que se mantenga fija al momento de copiar la fórmula hacia abajo. Seleccionaré con el ratón la referencia y pulsaré la tecla F4 para convertirla en una referencia absoluta y finalmente pulsaré la tecla entrar. Enseguida arrastraré el controlador de relleno de la celda A1 hacia abajo para copiar la fórmula y podrás notar que tenemos nuestro listado de días laborables, que excluye el día 15 de enero y el día 22 de enero. De esta manera la función dia.lab nos ha ayudado a crear un listado de días laborables de lunes a viernes que excluye los días festivos que hemos indicado. Todo parece funcionar correctamente, pero la limitante que tiene esta fórmula es que no funcionará si comenzamos nuestra lista en una fila diferente a la fila 1, y eso te lo demostraré a continuación. Activaré la celda A1 y copiaré el texto de la barra de fórmulas, y enseguida activaré la celda F5 y pegaré el texto de la fórmula. Al pulsar la tecla entrar obtendré el número de la fecha, así que cambiaré el formato de la celda a fecha larga, pero en lugar de obtener el 1 de enero, nuestra fórmula comenzará con el 5 de enero, y eso se debe a que la función fila devuelve el número 5 que corresponde a la fila de la celda F5. Para resolver este problema, editaré la fórmula para pedirle a la función fila que comience el cálculo con la celda A1, y para eso debemos colocar dicha referencia como el argumento de la función fila, y al pulsar entrar obtendremos el 1 de enero. Copiaré la fórmula hacia abajo y de nuevo haré doble clic en el borde derecho del encabezado de la columna F para ajustar automáticamente el ancho de la columna y verás que el listado de fechas se ha generado correctamente excluyendo el día 15 y 22 de enero. Esta última modificación a la fórmula solo es necesaria en caso de comenzar el listado de fechas en una fila que no sea la fila 1. La función dia.lab nos ha ayudado a generar el listado de días laborables de lunes a viernes, pero si queremos utilizar otro tipo de semana laboral, tenemos que utilizar la función dia.lab.intl, que nos permitirá elegir los días que son considerados como el fin de semana. La función dia.lab.intl trabaja de una manera muy similar a la función dia.lab y solo tiene un argumento adicional, pero revisemos con detenimiento cada uno de sus argumentos. El primer argumento es la fecha inicial a partir de la cual se iniciará el cálculo de fechas.
El segundo argumento es el número de días laborables que serán contados a partir de la fecha inicial. Y el tercer argumento es el que nos permitirá elegir los días de la semana que son considerados como el fin de semana. La función dia.lab no nos dejaba hacer esta elección, sino que siempre considera el sábado y el domingo como el fin de semana. Sin embargo, la función dia.lab.intl nos ofrece diferentes opciones y las cuales puedes observar en pantalla en este momento. Nosotros debemos ingresar el número que corresponde a la opción que necesitamos. Si quiero generar un listado de fechas laborables donde solo se considere el día domingo como el fin de semana, entonces debo elegir el número 11. El cuarto argumento de la función dia.lab.intl es el rango de celdas que contiene los días festivos y será aquí donde ingresaré la referencia al rango de 2 de 3. Pero regresemos a nuestra hoja de cálculo para crear la fórmula. Recuerda que voy a crear un listado de fechas laborables que considera el día domingo como el fin de semana y además debo excluir los días 15 y 22 de enero que son los días festivos. En la celda B1 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función dia.lab.intl y como primer argumento ingresaré la fecha del 1 de enero del 2018 entre comillas dobles. El segundo argumento es el número de días a contar a partir de esta fecha y utilizaré de nuevo la función fila y le restaré el número 1, tal como lo hicimos en nuestro ejemplo anterior. Al momento de ingresar el tercer argumento, se muestra el listado de opciones disponibles para el fin de semana que será considerado por la función y elegiré el número 11 para pedirle que se considere el día domingo. Como último argumento de la función ingresaré la referencia al rango de 2 de 3 que contiene los días festivos y de nuevo seleccionaré el rango y pulsaré la tecla F4 para convertir la referencia en absoluta. Finalmente cierro el paréntesis y pulso la tecla entrar y obtengo el número de serie de la fecha. Enseguida iré a la lista de formatos y elegiré la opción fecha larga. Copiaré la fórmula recién creada hacia abajo y haré doble clic en el borde derecho del encabezado de la columna B para ajustar el ancho y mostrar correctamente las fechas. En este listado puedes notar que no se incluyen los domingos y además se ha excluido el día 15 y el día 22 de enero. De esta manera puedes generar rápidamente el listado de días laborables que mejor se ajuste a tus necesidades, ya sea utilizando la función dia.lab o la función dia.lab.intl. En la clase anterior vimos cómo las funciones dia.lab y dia.lab.intl nos ayudaron a generar una lista de días laborables. Sin embargo, estas funciones también pueden ayudarnos a obtener una fecha futura basados en la cantidad de días laborables. En esta hoja tengo una lista de actividades y a su lado una fecha de inicio, y para cada una de ellas se ha establecido una duración en días laborables. En la columna final queremos obtener la fecha de culminación de cada actividad considerando los días festivos que se muestran en la columna F. Algunos podrían pensar que sería suficiente con sumar la duración en días a la fecha de inicio, pero eso sería incorrecto porque ese cálculo incluiría todos los días de la semana, pero aquí queremos contar solamente los días laborables. En nuestro primer ejemplo supondremos una semana laboral de lunes a viernes, así que utilizaremos la función dia.lab para obtener la fecha final de cada actividad. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función dia.lab y abro el paréntesis. La fecha inicial es la fecha indicada en la celda B2, así que ingresaré dicha referencia, y en el segundo argumento ingresaré la referencia a la celda C2 que contiene los días laborables que queremos agregar a la fecha inicial. En el tercer argumento ingresaré la referencia F2, F3, que contiene los días festivos que serán excluidos del cálculo, y me aseguro de convertir esta referencia en absoluta, ya que quiero que permanezca fija al momento de copiar la fórmula a otras celdas. Cierro el paréntesis de la función y al pulsar entrar obtengo el número de serie de la fecha, así que activo de nuevo la celda y elijo el formato fecha corta de la lista de formatos de la pestaña Inicio. Finalmente hago doble clic en el controlador de relleno de la celda D2 para copiar la fórmula hacia abajo y obtener todas las fechas finales. A continuación, revisaremos los resultados devueltos por la función dia.lab. Para la actividad 1 tenemos la fecha de inicio del 1 de enero del 2018 y tiene una duración de 7 días laborables. En este calendario tenemos esa fecha de inicio y contaremos los 7 días laborables a partir de esa fecha. Recuerda que estamos considerando una semana laboral de lunes a viernes, así que al llegar al día viernes continuaremos el recuento de días en el siguiente lunes. De esta manera, al sumar 7 días laborables al 1 de enero, llegamos al 10 de enero, que es precisamente la fecha que nos ha devuelto la función dia.lab en la celda D2. Ahora revisemos una actividad donde se haya atravesado alguno de los días festivos. Por ejemplo, la actividad 3 que comienza el 17 de enero y tiene una duración de 5 días.
De manera normal, si sumamos 5 días laborables a la fecha de inicio, llegaríamos al miércoles 24 de enero, pero ya que la función encuentra que el lunes 22 es un día festivo, entonces remueve ese día del cálculo y nos devuelve la fecha 25 de enero y que puedes ver en la celda D4. De esta manera la función dia.lab nos ayuda a obtener la fecha final de las actividades, considerando una semana laboral de lunes a viernes y tomando en cuenta los días festivos del rango F2, F3. Si recuerdas, la función dia.lab.intl trabaja de manera similar a la función dia.lab, con la diferencia de que dicha función nos permite elegir los días que serán considerados como el fin de semana. Activaré la hoja 2 de este libro, donde tenemos las mismas actividades con sus fechas de inicio y duración, pero en esta ocasión utilizaremos la función dia.lab.intl para establecer una semana laboral de lunes a sábado, es decir, le pediremos a la función que utilice solo el domingo como el fin de semana. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función dia.lab.intl, y como primer argumento la referencia a la celda B2 que contiene la fecha de inicio, y enseguida la referencia a la celda C2 que tiene la cantidad de días laborables que vamos a sumar. Como tercer argumento ingresaré el número 11 que le indicará a la función que utilice solamente el día domingo como el fin de semana. Y finalmente ingresaré la referencia al rango F2, F3 asegurándome de que sea una referencia absoluta para que se mantenga fija al momento de copiar la fórmula hacia abajo. Cerraré el paréntesis de la función y enseguida pulsaré la tecla Entrar y seleccionaré de nuevo la celda D2 y cambiaré su formato a fecha corta. Y enseguida haré doble clic en el controlador de relleno de la celda para copiar la fórmula hacia abajo. Revisemos el resultado de la actividad 5 para ver el comportamiento de la fórmula. Esta actividad comienza el 2 de febrero y dura solamente 2 días, así que para el sábado 3 de febrero se cumple el primer día, pero de inmediato viene el domingo y luego el lunes 5 de febrero que es festivo, así que el segundo día de la actividad se cumple el 6 de febrero y ese es el resultado que observamos en la celda D6. Con estos dos ejemplos hemos visto que podemos utilizar la función dia.lab y la función dia.lab.intl para obtener la fecha futura de un día laboral basados en una fecha de inicio y en la cantidad de días a sumar. Para nuestro siguiente ejemplo activaré la hoja 3 y verás de nuevo la lista de actividades, pero en esta ocasión tenemos las fechas de inicio y las fechas finales y nuestro objetivo es obtener la cantidad de días laborables entre ambas fechas. No podemos hacer una resta de fechas porque eso estaría considerando todos los días de la semana y solo queremos trabajar con los días laborables. Para este ejemplo supondremos una semana laboral de lunes a viernes y la función que nos ayudará a obtener la cantidad de días laborables entre las dos fechas es la función días.lab. Observa que el nombre de esta función tiene la palabra días en plural, a diferencia de la función dia.lab que utilizamos en los ejemplos anteriores. Esta función tiene 3 argumentos, la fecha inicial, la fecha final y el tercer argumento es el rango que contiene los días que serán excluidos del cálculo. Así que esta función acepta 2 fechas y nos devuelve la cantidad de días laborables que hay entre ambas, descartando los días indicados como vacaciones o días festivos. Esta función considera de manera predeterminada una semana laboral de lunes a viernes. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función días.lab y el primer argumento será la referencia a la celda B2 que tiene la fecha inicial y el segundo argumento la referencia a la celda C2 con la fecha final. Por último ingresaré la referencia al rango F2, F3 que contiene los días festivos que necesitamos omitir del cálculo y convierto esta referencia en absoluta para que permanezca fija al momento de copiar la fórmula. Termino cerrando el paréntesis de la función y pulsando la tecla Entrar. Como resultado obtengo el número 8, que es la diferencia en días laborables entre ambas fechas, y es importante resaltar que la función está contando tanto el día de inicio como el día final. Observa lo siguiente, la actividad 1 comienza el 1 de enero y termina el 10 de enero. La función días.lab comienza el conteo el lunes 1 de enero y omite el sábado y el domingo y continúa la cuenta el lunes 8 de enero para terminar el 10 de enero y que en total suman los 8 días que devuelve como resultado. No debes olvidar este comportamiento de la función días.lab y deberás tomarlo muy en cuenta al momento de utilizar la función para obtener la cantidad de días laborables entre dos fechas. Como lo dije anteriormente, la función días.lab considera una semana laboral de lunes a viernes, pero si tenemos una semana laboral diferente, entonces podemos utilizar la función días.lab.intl. De nuevo debes observar que la palabra días está en plural y tiene solo un argumento adicional que la función días.lab. El primer argumento es la fecha inicial, el segundo la fecha final y el tercero es precisamente el lugar donde indicaremos a la función los días que deberá considerar como el fin de semana.
Los valores que tenemos disponibles para este argumento son los mismos que tiene la función dia.lab.intl y son los que observas en este momento en pantalla. Si tienes una semana laboral donde el domingo es el único día del fin de semana, entonces deberás elegir el número 11 como el tercer argumento de la función. Finalmente, el cuarto argumento es el rango de celdas que tiene los días no laborables o vacaciones que vamos a excluir del cálculo. Activaré la hoja 4 del libro para obtener la diferencia entre las fechas, considerando una semana laboral de lunes a sábado. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función días.lab.intl, y el primer argumento será la referencia B2. El segundo argumento será la referencia C2 que tiene la fecha final, y al ingresar el tercer argumento se mostrará la lista de opciones, así que elegiré el número 11 para que la función considere el domingo como el fin de semana. El cuarto argumento será la referencia al rango F2, F3 y la convierto en una referencia absoluta para que se mantenga fija. Cierro el paréntesis de la función y pulso la tecla entrar para obtener la cantidad de días laborables entre las dos fechas. Hago clic en el controlador de relleno de la celda D2 para copiar la fórmula hacia abajo y obtenemos la cantidad de días laborables entre ambas fechas considerando una semana laboral de lunes a sábado y con los días festivos del rango F2, F3. Al igual que la función días.lab, la función días.lab.intl cuenta tanto el día de la fecha inicial como el día de la fecha final. Hagamos un breve resumen de las 4 funciones que hemos utilizado en esta clase. En primer lugar tenemos la función dia.lab y la función dia.lab.intl, ambas con la palabra día en singular. Estas funciones nos devuelven una fecha como resultado. Esa fecha es calculada en base a una fecha inicial y a la cantidad de días que se van a contar a partir de esa fecha. En segundo lugar tenemos la función días.lab y la función días.lab.intl, ambas con la palabra días en plural. Estas funciones nos devuelven un número entero que representa la cantidad de días laborables entre dos fechas. En ambos casos, las funciones con la terminación .lab utilizan de manera predeterminada una semana laboral de lunes a viernes. Por el contrario, las funciones con la terminación .intl nos permiten elegir los días que serán considerados como el fin de semana. Las 4 funciones serán de mucha utilidad al momento de trabajar con días laborables, así que es recomendable aprender a utilizarlas adecuadamente. Calcular el día final de cualquier mes, utilizaremos la función fin.mes, la cual tiene 2 argumentos. El primero de ellos es la fecha que será evaluada, y el segundo argumento es el número de meses que serán sumados a la fecha inicial. Si ingresamos al número 0 en el segundo argumento de la función, obtendremos el último día del mismo mes de la fecha evaluada. Por el contrario, si queremos obtener el último día del siguiente mes, entonces el segundo argumento deberá ser el número 1. Pero veamos algunos ejemplos de esta función para comprobarlo. En esta hoja tengo una lista de fechas en la columna A, y en la columna B calcularemos el día final de cada uno de los meses. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función fin.mes, y el primer argumento será la referencia a la celda A2. Como segundo argumento ingresaré el número 0 y cerraré el paréntesis. Al pulsar la tecla entrar obtendremos el número de serie de la fecha, pero cambiaré su formato a fecha corta y observarás la fecha 31 de enero del 2018, que es el último día del mes indicado en la celda A2. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el día final de cada uno de los meses. Como lo mencioné antes, el segundo argumento de la función fin.mes nos permite sumar cualquier cantidad de meses a una fecha y nos devolverá el último día de dicho mes. Para demostrar este comportamiento, en la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la función fin.mes y la referencia a la celda A2, y como segundo argumento ingresaré el número 1. Al pulsar la tecla entrar obtendremos un número y cambiaré su formato a fecha corta y observarás la fecha 28 de febrero, que es el último día del siguiente mes indicado en la celda A2. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el resto de las fechas. La función fin.mes fue introducida en Excel 2007, pero antes de que existiera esta función, se utilizaba una técnica diferente para obtener el último día del mes, y es conveniente que te muestre dicho método para que lo puedas identificar en caso de encontrar esa fórmula en algún libro de Excel. La técnica se basa en un truco de la función fecha, la cual hemos utilizado en clases anteriores, y si lo recuerdas, esta función tiene 3 argumentos, el año, mes y día. Y después de ingresar los valores para cada uno de ellos, obtendremos una fecha válida en Excel. Activaré la hoja 2 y en la celda B1 ingresaré el símbolo igual y la función fecha, y como argumentos colocaré el número 2018, seguido del número 3 y el número 1, y como resultado obtendremos la fecha 1 de marzo del 2018.
El truco que pocas personas conocen sobre la función fecha es que nos permite ingresar el día 0 en su tercer argumento, y ya que la misión de la función es entregarnos una fecha válida, el día 0 de cualquier mes será interpretado como el último día del mes anterior. Hagamos un ejemplo. En la celda B2 ingresaré la función fecha y el año 2018 y el mes 3, tal como en la fórmula anterior, pero en el tercer argumento ingresaré el número 0. Observa que he ingresado el mes 3, que corresponde a marzo, pero al pulsar la tecla entrar, la función fecha nos devolverá el día 28 de febrero, es decir, el último día del mes anterior al que hemos indicado en la función. Podemos utilizar esta técnica para calcular el final del mes de las fechas de nuestro ejemplo anterior. Activaré la hoja 3, donde tenemos el mismo listado de fechas, y en la celda B2 ingresaré el símbolo igual, y enseguida la función fecha, y posteriormente ingresaré la función año, y como argumento la referencia a la celda A2. Con esto obtendremos el año de la fecha que estamos evaluando. El segundo argumento será la función mes, y de igual manera ingresaré una referencia a la celda A2 para obtener el mes de la fecha evaluada. Pero a este resultado le sumaré el número 1 para obtener el siguiente mes, y como tercer argumento ingresaré el número 0. De esta manera obtenemos el día 0 del siguiente mes de la fecha original. Al pulsar la tecla entrar obtenemos el último día de enero, y al copiar la fórmula hacia abajo obtendremos la fecha del último día de cada uno de los meses correspondientes. Ahora utilizaremos la función fecha para calcular el final del siguiente mes. Copiaré la fórmula de la celda B2 desde la barra de fórmulas y posteriormente la pegaré en la celda C2. Y en lugar de sumar 1 al resultado de la función mes, sumaremos 2 para obtener el día 0 del siguiente mes. Al pulsar entrar obtenemos el 28 de febrero, que es precisamente el último día del siguiente mes al indicado en la celda A2. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el resto de fechas. Puedes comprobar los resultados de la hoja 1 y la hoja 3 para ver que las fechas son exactamente las mismas, sin importar la fórmula que hayamos utilizado en el cálculo. Recuerda que en Excel tenemos dos maneras de calcular el final de mes, utilizando la función fin.mes o utilizando la función fecha, la cual nos permite indicar el día 0 de cualquier mes y como resultado nos devolverá la fecha del último día del mes anterior. Cuando tenemos una fecha en Excel es común necesitar el día de la semana de dicha fecha, es decir, saber si la fecha se refiere a un lunes, martes, miércoles, etc. Un método que he mostrado en clases anteriores es utilizar el cambio de formato de celda. Seleccionaré el rango de fechas de la columna B y elegiré el formato fecha larga y se mostrará el día de la semana en cada una de las celdas. Sin embargo, el nombre del día es parte del formato de la celda y no podría ayudarnos para filtrar los datos o hacer otro tipo de cálculo. Así que para eso tenemos la función DIASEM, que devuelve el número del día de la semana de una fecha. Esta función tiene dos argumentos. El primero de ellos es la fecha que vamos a evaluar y el segundo argumento es donde podremos elegir el tipo de semana que utilizará la función DIASEM. En este momento observas en pantalla los valores que tenemos disponibles para ese argumento. De manera predeterminada, la función DIASEM utilizará una semana de domingo a sábado, y en ese caso el día domingo será el día 1 y el sábado el día 7. Si queremos utilizar una semana donde el lunes sea el día 1, entonces debemos indicar el valor 2 en el segundo argumento de la función. Pero hagamos un ejemplo para dejar clara la manera en que trabaja la función DIASEM. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función DIASEM, y como argumento ingresaré la referencia a la celda A2 y cerraré el paréntesis. Pulsaré la tecla entrar y obtendré el número 2, que, si recuerdas, significa que la fecha de la celda A2 es un día lunes, ya que de manera predeterminada la función DIASEM asignará el número 1 al domingo. Copiaré la fórmula hacia abajo y podrás ver que la función DIASEM ha devuelto el número 1 en la fila inferior, que es un día domingo, y por el contrario, para el día sábado obtenemos el número 7. Hagamos otro ejemplo con la función DIASEM, pero pidiendo que considere una semana de lunes a domingo. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función DIASEM seguida de un paréntesis y la referencia a la celda A2. Como segundo argumento elegiré el valor 2, que considerará una semana de lunes a domingo, y finalmente cierro el paréntesis de la función y pulso la tecla entrar. En esta ocasión obtenemos el número 1, porque la fecha de la celda A2 se refiere al día lunes. Copiaré la fórmula de la celda D2 hacia abajo y podrás notar que para el día domingo tenemos el día 7, lo cual confirma que la función DIASEM está utilizando una semana de lunes a domingo. Existe otro método que nos ayudará a obtener el nombre del día de una fecha, y es utilizando la función texto. Esta función ya la estudiamos en una de las clases del módulo 1 de este curso, y aquí la utilizaremos para obtener el día de la fecha.
En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función texto, y como primer argumento la referencia a la celda A2, y el segundo argumento será el formato que queremos aplicar a dicho valor. Así que ingresaré las comillas dobles y enseguida la letra D 4 veces, y finalmente cierro las comillas dobles y el paréntesis. Las 4 letras D le piden a la función texto que aplique el formato del nombre de día a la fecha de la celda A2. Al pulsar la tecla Entrar obtenemos una cadena de texto con el nombre del día de la fecha, y al copiar la fórmula hacia abajo obtendremos los días para cada una de las fechas. Cualquiera de estos métodos que he mostrado será de mucha utilidad para conocer el día de la semana de cualquier fecha. La siguiente fórmula que vamos a elaborar en esta clase nos ayudará a conocer los días transcurridos en el año para cualquier fecha, y para eso activaré la hoja 2 de este libro. En la celda B2 ingresaré la referencia a la celda A2 que contiene la fecha que vamos a evaluar, y voy a restarle la fecha del 31 de diciembre del año anterior, y de esa manera obtendremos los días que han transcurrido en el año. En nuestro listado tenemos fechas de diferentes años, así que utilizaré una fórmula para calcular la fecha del 31 de diciembre del año anterior. Ingresaré la función fecha y como primer argumento ingresaré la función año para obtener el número del año de la celda A2 y le restaré 1 para obtener el año anterior. El segundo argumento será el número 12 porque me interesa indicar el mes de diciembre y como tercer argumento ingresaré el número 31. De esta manera, la función fecha nos ayuda a obtener la fecha del 31 de diciembre del año anterior. Pulsaré la tecla Entrar y obtendremos el número de días transcurridos en el año. Podemos complementar nuestros datos obteniendo los días que faltan para terminar el año, y ese cálculo también es muy fácil de obtener ya que solo debemos restar la fecha evaluada del 31 de diciembre, y con eso obtendremos los días que faltan para llegar al final de año. En la celda C2 ingresaré la función fecha y como primer argumento la función año con la referencia a la celda A2 para obtener el año de la fecha evaluada. Como segundo argumento ingresaré el mes 12 y finalmente el día 31. Con esto tenemos la fecha del 31 de diciembre del año de la fecha evaluada y solo debo restar la fecha de la celda A2 y al pulsar Entrar obtendremos el valor 364, que es la cantidad de días que faltan para finalizar el año. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el cálculo para cada una de las fechas de la columna A. Si estos cálculos los quieres realizar con la fecha actual, debes reemplazar las referencias en la fórmula por la función hoy. Activaré la hoja 3 y puedes observar en la fórmula de la celda B2 que para obtener los días transcurridos en el año hasta la fecha actual, colocamos la función hoy y le restamos el 31 de diciembre del año anterior. Para obtener el año anterior, utilizo la función año junto con la función hoy y a ese resultado le resto el número 1. La celda B3 tiene la fórmula para obtener los días restantes en el año y comienza obteniendo la fecha del 31 de diciembre del año actual y restamos la fecha del día de hoy. Practica las fórmulas de esta clase, las cuales te ayudarán a obtener el día de la semana de una fecha, así como a calcular la cantidad de días que han transcurrido en el año. Todas las fechas pueden catalogarse por la semana o por el trimestre del año al que pertenecen, y en esta clase aprenderemos a usar algunas funciones de Excel que nos ayudarán a realizar estos cálculos. Comencemos por obtener el número de semana de una fecha. En la columna A tenemos un listado de fechas y en la columna B obtendremos la semana a la que pertenece cada una de ellas, y para eso utilizaremos la función num.d.semana. Esta función tiene dos argumentos. El primero es la fecha que vamos a evaluar y es obligatorio, y el segundo argumento es opcional y nos permite indicar el tipo de semana que será utilizado en el cálculo. En este momento observas en pantalla todas las opciones que tenemos para el segundo argumento de la función, y van desde el número 1 y hasta el número 21. Estas opciones están organizadas en dos grupos. En la parte superior se encuentra el sistema 1 y abajo el sistema 2, y enseguida explicaré a qué se refiere cada uno de estos sistemas. Todas las opciones del sistema 1 consideran la primera semana del año como aquella semana que incluye el 1 de enero. Por ejemplo, en el calendario de enero del 2018, el día 1 de enero fue un día lunes, y si consideramos una semana de domingo a sábado, entonces la primera semana del año 2018 estará formada por los primeros 6 días de enero. Por el contrario, si utilizamos una semana de lunes a domingo, entonces la primera semana del 2018 estará formada por los primeros 7 días de enero. Con las opciones del sistema 1 podemos indicar a la función el día que queremos utilizar como el inicio de semana. En un principio solo existían las opciones 1 y 2, pero a partir de Excel 2010 se agregaron el resto de las opciones, es decir, desde el número 11 y hasta el número 21, pero las opciones 1 y 2 se dejaron para mantener la compatibilidad con las versiones anteriores.
Puedes notar que el número 1 y el 17 consideran el inicio de semana en domingo y ambas opciones devolverán el mismo resultado. Lo mismo sucederá si utilizas la opción 2 o la opción 11, ya que ambos indicarán un inicio de semana en lunes. Ahora hablaremos sobre el sistema 2 y la diferencia es que en este sistema la primera semana será aquella que incluya el primer jueves del año y además siempre utilizará una semana que comienza en lunes. Veamos un ejemplo. Este es el calendario de enero del año 2016 y el primer jueves del año es el día 7 de enero. Y como el sistema 2 siempre considera el inicio de semana en lunes, entonces la primera semana del año comenzará el 4 de enero y terminará el 10 de enero. Hagamos un resumen de las opciones que tenemos disponibles para el segundo argumento de la función num.d.semana. Este argumento acepta los valores 1, 2, 11 y hasta el número 21. Todas las opciones pertenecen al sistema 1 excepto el número 21 que pertenece al sistema 2. El sistema 1 considera la primera semana del año como aquella semana que incluye el 1 de enero y el sistema 2 considera la primera semana del año como aquella semana que incluye el primer jueves del año. Las opciones del sistema 1 nos permiten elegir el día del inicio de la semana, pero esa posibilidad no existe en el sistema 2 porque dicho sistema siempre considera un inicio de semana en lunes. Ahora hagamos algunos ejemplos con esta función para dejar en claro su funcionamiento. En esta hoja solamente probaremos las opciones del sistema 1, así que en la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función num.d.semana. Y como primer argumento ingresaré la referencia A2 que contiene la fecha. En este primer ejemplo voy a omitir el segundo argumento y cerraré el paréntesis y al pulsar la tecla entrar obtendré el número 1 que me indica que la fecha de la celda A2 pertenece a la semana 1 del año. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendré el número de semana para todas las fechas. Para demostrarte que la función num.d.semana utiliza de manera predeterminada una semana que comienza en domingo, en la celda C2 ingresaré de nuevo el símbolo igual y la función num.d.semana y la referencia a la celda A2. Y como segundo argumento elegiré el valor 17 que le indicará a la función que utilice el día domingo como el primer día de la semana. Pulso la tecla entrar y enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y podrás notar que los valores de ambas columnas son idénticos. Y esto quiere decir que si no ingresamos el segundo argumento de la función, se utilizará el sistema 1 y una semana con el domingo como el primer día. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función num.d.semana y la referencia a la celda A2 y en esta ocasión elegiré el valor 2 para pedirle a la función que utilice el lunes como el primer día de la semana. Y al copiar la fórmula hacia abajo podrás observar que el número de semana es diferente para el 7 de enero, ya que ese es un día domingo y con esta configuración la primera semana del 2018 termina en ese día. Recuerda que con las opciones del sistema 1 nosotros elegimos el día de inicio de semana. Sin embargo, con el sistema 2 siempre se considera el día lunes como el inicio de semana. Activaré la hoja Sistema 2 para hacer una prueba con esa opción. Considera que en esta hoja la columna A tiene las fechas del año 2016. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función num.d.semana. Y como primer argumento la referencia a la celda A2 y el segundo argumento será el número 21. Al pulsar entrar obtendremos la semana 53, que se refiere a la última semana del año anterior. Y al copiar la fórmula hacia abajo podrás ver que la semana 1 comienza el 4 de enero del 2016, que es un día lunes. Recuerda que con este sistema la primera semana del año es aquella que incluye el primer jueves del año y en el 2016 el primer jueves fue el día 7 de enero y por eso la primera semana comienza el lunes 4 de enero y termina el domingo 10 de enero. El sistema 2 de esta función es la implementación de la norma ISO 8601, donde se establece que la primera semana del año es aquella que contiene el primer jueves del año y además se establece el lunes como el primer día de la semana. La adopción de esta norma ha sido tan amplia que a partir de Excel 2013 se introdujo una nueva función llamada iso.num.d.semana. Esta función tiene un solo argumento y es la fecha que será evaluada. Activaré la hoja ISO y en la celda B2 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función iso.num.d.semana y como argumento la referencia a la celda A2 y finalmente cierro el paréntesis y pulso la tecla entrar. Copiaré la fórmula hacia abajo y ya que en la columna A tenemos las fechas del año 2016, puedes comprobar que tenemos los mismos resultados de la hoja anterior donde utilizamos la función num.d.semana con el sistema 2. Así que en Excel tenemos dos maneras de calcular la semana de una fecha bajo la norma ISO 8601. Puedes utilizar la función num.d.semana con el número 21 como el segundo argumento, o puedes utilizar la función iso.num.d.semana.
El último ejemplo de esta clase será la creación de una fórmula que nos ayudará a obtener el trimestre de una fecha, y para eso activaré la hoja trimestre. El trimestre será determinado por el mes de la fecha, y eso lo podemos obtener con la función mes. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función mes, y como argumento la referencia a la celda A2, y voy a dividir el mes entre 3 para obtener el trimestre. Al pulsar entrar, Excel aplicará el formato de fecha a la celda, pero la activaré de nuevo y elegiré el formato general de la lista de formatos de la pestaña Inicio. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y podrás ver que para aquellos meses que son múltiplos de 3 tenemos un número entero como resultado, y para el resto tenemos un número decimal. Para dejar todos los números como enteros haremos un redondeo utilizando la función redondear.más. Esta función hace siempre un redondeo hacia arriba y tiene dos argumentos. El primero es el número que será redondeado y el segundo argumento es el número de decimales a los cuales deseamos redondear. Modificaré la fórmula de la celda B2 y antes de la función mes ingresaré la función redondear.más y su primer argumento será el cálculo que ya habíamos hecho anteriormente. Así que después del número 3 ingresaré una coma y el segundo argumento de la función redondear.más será el número 0 porque no quiero decimales en el resultado, sino que vamos a redondear al número entero superior. Cierro el paréntesis de la función redondear.más y pulso la tecla entrar y finalmente copiaré la fórmula hacia abajo. De esta manera hemos calculado el trimestre al que pertenece cada una de las fechas de la columna A.